En estos días, los cementerios respiran. Hay más vida ahí que en muchos lugares del mundo. Entre las flores, panes y guitarras, los vivos vuelven a visitar a los suyos. No van por tristeza, van por costumbre, por cariño, por miedo, pero al olvido. Caminan despacio, llevan velas, llevan agua, llevan silencio. En los pasillos de los cementerios se venden dulces, se cuentan chistes, se conversan con los que ya no están. El aire huele a flor marchita y a tierra removida y a memoria. Los viejos se santiguan, los niños corren entre las tumbas sin entender del todo a lo que vinieron, y los jóvenes miran todo esto con extrañeza. Preguntan ¿para qué? ¿Para qué volver cada año? ¿Para qué encender una vela si basta con una foto en el celular? ¿Para qué hablar con los muertos si los muertos no responden? Nadie les da una respuesta, pero de alguna manera el cementerio murmura en voz baja, porque en cada flor hay un recuerdo, en cada lágrima un nombre y en cada canción un pedazo de nosotros que se niega a irse. El duelo compartido se vuelve fiesta, la tristeza catarsis. No es la muerte lo que se celebra, es la vida que insiste, porque el recordar resucita un poco y quizás por eso regresamos, para no olvidar del todo, para no olvidarnos de vivir. Yo aquí apunté 3 cosas, ¿sí? Que ahora me doy cuenta que pueden ser útiles para todos los que nos escuchan, que son como pequeñas herramientas que podrían servirles a las personas para saber si se encuentran bien, porque es lo que decíamos, ¿no? En el episodio se van a dar cuenta de que a veces uno está ensimismado y a veces no se da cuenta por las cosas que pasan. Y aquí la primera sería: pregúntate por qué haces lo que haces, la conducta que tenés, si la conducta que tenés está orientada hacia lo que querés lograr con tus emociones o si estás dejando que tus emociones que tenés en ese momento te están llevando hacia eso. Por ejemplo, te sentís deprimido y no querés salir y te quedas en casa, ¿eso te está llevando hacia donde querés estar con tus emociones o solo estás dejando que la depresión se apodere de ti? La segunda es preguntarse si te sentís solo y preguntarte por qué te sentís solo. Si es la situación en la que estás viviendo actualmente, ya sea el trabajo, la separación física de que estás, por ejemplo, te fuiste del país, lo que sea, o si tú te estás aislando. Y la tercera es si te echas una maratón de 10 horas de Netflix. Pregúntatela, ¿estás bien, brother? Todo bien en casa. ¿Todo bien en casa? ¿Qué te parece? Pues me parece un resumen muy importante. De hecho, lo que más me agrada de todo esto es encontrar espacio como ustedes, donde la ciencia se está divulgando y donde nos damos cuenta que la comunicación de la ciencia y la divulgación no tiene que ser estricta, no tiene que ser rígida, tiene que ser a la par de lo que la gente va a comprender porque es lo Consumir que todos pasa en los su día a días. día. Así es. Así que sí, me parece que, recuerden, somos humanos, hay conductas de evitación y escape, que no todo el tiempo son malas, pero si no se pueden sostener a largo plazo, sí hay que modificar algunas cosas. Y una cosa importante que quiero dejar por último es, posiblemente estés sufriendo, la estás pasando muy mal, pero por suerte las emociones son respuestas momentáneas. Este malestar que estás experimentando es normal y va a pasar. Y va a pasar. Pero para que pase, también vamos a tener que comprometernos a hacer una serie de conductas que estén orientadas hacia nuestros valores, hacia las personas que amamos y las cosas significativas para nosotros. Ok, bueno, y hablando de pasar, ¿qué tal la pasaste aquí en Proyecto Chachalaca? ¿Qué Muy te bien, pareció? muy bien. Yo creo que hablé un montón hoy, perdón por eso. Yo siempre donde quiera que voy digo, mi problema no es hacerme hablar, sino que es callarme. Así que nada, muchas gracias. Le he pasado muy bien y he aprendido un montón de vos. De verdad, qué conversación tan interesante. Vamos a ver qué tal le parece a las personas que nos escuchan. Este episodio, el episodio 163, la psicología del duelo, tiene como objetivo hablar sobre este conjunto de elementos que practicamos, que conocemos como ritos, rituales, como actos, como lo que tenemos el 2 de noviembre. Yo estoy, no sé por qué 2 de octubre, 2 de noviembre hoy, con el Día de los Fieles Difuntos y también como esta expresión cuando una persona se va de nuestra vida. Así que, Eduardo, ¿comenzamos? Con gusto. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca, este es el episodio 163, la psicología del duelo. Nos acompaña en esta ocasión Eduardo Lara. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto. Gracias por invitarme, Salvador. Qué agradable estar aquí después de llevar ya un tiempito escuchándolos. Excelente. Mira, y qué pena que no hayas escuchado porque aquí se dicen muchas cosas. Los últimos episodios, ¿sabes? Estuvieron relacionados al tema de lo sobrenatural, sobre esta experiencia que muchas personas tienen y de pronto no pueden explicar. Tuvimos la oportunidad de hacer una lectura sobre estas leyendas de Cuscatlán, la mitología cuscatleca. Hicimos también un análisis a
algunas experiencias de biólogos que tuvieron en el campo, ya andando en el campo haciendo muestreos y todo esto, de cosas que no pudieron explicar y que compartían como experiencias en grupo, ¿verdad? De ahí pudimos de la mano qué raro suena decir de la mano, acompañado por Walter Faguaga, que nos comentaba él, de todas las experiencias que él había ido recopilando a lo largo de su vida y que él mismo había tenido, y ese análisis que hace a través del cristal del sociólogo, ¿verdad? Como estos mitos, esta cultura oral, por qué está ahí, por qué está presente. Pero hoy, ya que nos encontramos en noviembre y casualmente en estas fechas de los fieles difuntos, vamos a explorar un poco acerca de lo siguiente. Ya hablamos de lo sobrenatural y ahora hablamos sobre los efectos de cuando se va alguien al más allá. Por eso este episodio de la psicología del duelo. Pero antes, para poder conocer un poquito más a nuestro invitado, ¿quién es Eduardo Lara? Qué difícil pregunta. Creo que A, es la más costosa de todas las que van a ver ahora. a todos les ha costado esto, sí. Ya creo que pues soy un adulto joven, muy apasionado por el rock, me gusta mucho. Ok, Más apasionado aún por la psicología y quizás una de mis mayores características es la curiosidad filosófica o esta duda de querer entender, comprender y acercarme lo más posible a la ciencia. Así que digamos que en resumen, pues soy un joven muy soñador, muy ilusionado con algunos proyectos a futuro, que ama la psicología, ama la ciencia e incluso está dispuesto a ir en contra de algunas creencias personales si ok. la ciencia lo demuestra. Ok, muy bien. Hay una frase respecto a eso, creo que era de Michael Foucault, que decía, yo no he estudiado tan poco como para no poder cambiar de opinión. Y aquí, la siguiente pregunta, ¿existe un momento en tu vida, un momento trascendental, un momento de antes y un después, que vos digas, quiero compartir? Sí, creo que sí, fue un tiempito ahí donde yo me gradué de una universidad salvadoreña, en la cual no. De la cual no quiero Todo El acordarme. Salvador, todo El Salvador tiene un problema muy grave con la psicología científica. No les gusta, le es aversivo la ciencia de la psicología en las universidades del Salvador. En Latam en general, pero El Salvador tiene un problema muy grande. Entonces creo que fue descubrir la psicología científica. Eso marcó un antes y un después para mí, porque me costó un montón aceptar que todo lo que me habían enseñado durante un montón de años, pues resulta que no era cierto, porque no tenía evidencia. Entonces, creo que ese fue el momento de quiebre para mí porque tuve que aceptar que muchos años de esfuerzo, de velos, aguantadas de hambre en algunas ocasiones y tal, Claro. tuvieron como resultado un título, un cartón, dicen coloquialmente en El Salvador, pero que no tenía fundamento científico, solo legal, porque ante la República pues yo ya estaba ahí certificado Ah, ok. para salir ante atender gente, pero no era ciencia. Creo que ese fue mi punto de quiebre porque a partir de eso trato de regirme más por la evidencia que por lo que me dicen, quién lo dice o lo que yo creo. Ahora, yo te pregunto aquí haciendo un pequeño paréntesis, ¿a qué crees que se deba esta incapacidad de las escuelas de psicología de diferentes universidades y corrientes en Latinoamérica de aceptar o adaptar este rigor científico? O sea, como quitándole ese mote, porque para muchos la psicología o se dedica, por ejemplo, a la atención de recursos humanos en alguna empresa o dedicarse a la clínica. Y como tú ya lo decís, ¿verdad? Una clínica, si no se basa en evidencia, ¿está basada en qué? Ahí está la pregunta. Entonces, ¿qué te digo yo? ¿Por qué crees que cuesta que las personas quieran darle rigor y dejar de verlo como una especie de metafísica o meta psicología con subjetividad? No sé cómo llamarlo. Fíjate que hay muchas personas que apuntan a la edad de la psicología, dicen que es muy joven. Yo no soy tan seguro de eso. Ya tenemos un tiempito, ya tenemos un buen recorrido. Yo creo que es porque la ciencia se ha ido abriendo paso ante la misticidad, ante una serie de creencias. Entonces, cada vez que la ciencia avanza un poquito, la misticidad y las creencias pierden terreno. Entonces resulta que ahora, digamos, un ejemplo, ¿no? El naturalismo perdió terreno con la biología, porque ya no tenemos que aceptar que ya no éramos parte del soplo divino, sino que resulta que éramos producto de la evolución. Ok, Entonces ahí, digamos, perdemos un pequeño terrenito. De pronto existe otro problema y es que surge ahí algunas explicaciones químicas ante lo que entendíamos como alquimia y muchas creencias también decían, bien, si la química puede explicar todo, ¿por qué ustedes pueden ver cuáles son todos los componentes de la orina, por ejemplo, pero no pueden crear orina? Ah, pues más adelantito, y gracias a un químico alemán, logramos descubrir
¿Cómo se hacía la separación del hidrógeno de algunos? Justamente logramos, corregime la palabra si me equivoco, catalizadores, Ajá, ¿no? sí, sí, ¿No? sí, sí. Y logramos desarrollarla y pierden ese terreno. Entonces después, y así pues, empieza que la biología, que la química, que la física, y estas han tenido que ir evolucionando. De hecho, la biología tuvo que cambiar su nombre porque era parte de una explicación naturalista de otra entidad. La alquimia tuvo que despegarse. La química tuvo que despegarse de la alquimia, la física tuvo que despegarse de la metafísica, y esos son terrenos que van perdiendo las culturas en términos de creencias, ideologías, etcétera. Así que me parece que la psicología hoy se enfrenta al dualismo cartesiano, que es esta separación entre mente-cuerpo, pero que antes de eso fue alma y cuerpo, y antes de eso también tenía espíritu-cuerpo, y antes de eso habían otras explicaciones, y ha ido mutando morfológicamente, y ahora existe la separación de mente-cuerpo, que también ha empezado a mutar porque ya nos dimos cuenta que la mente no existe, no hay evidencia de la misma, y la separación ahí es cerebro-cuerpo, y que todas las explicaciones tienen que, antes las explicaciones estaban en el espíritu, después en el alma, después en la mente, hoy en el cerebro y sus neurotransmisores. Entonces, pues, que creo que es eso, que ha ido perdiendo terreno y ante los últimos bastiones que le van quedando, tiene que defenderse con garras y dientes, y las personas que se terminan graduando no están dispuestas a asumir el compromiso de poner a un ladito mis creencias y adoptar lo que es ciencia, al menos mientras ejerzo, pues. Ya fuera no sos psicólogo, sos una persona normal y no pasa nada, pero al menos no involucrar tus creencias personales con lo que tiene evidencia mientras ejerces. Ok, perfecto. Me parece muy interesante y didáctico esto, porque para muchos que venimos desde afuera, la psicología solo la vemos como aquella carrera que se encarga de estudiar el comportamiento humano en alguna medida, pues así es como lo interpretamos. Pero ahora me gustaría preguntarte algo. Regresemos en el tiempo a cuando Eduardo tenía alrededor de 16 años y se estaba perfilando. Yo quiero estudiar algo en la vida. ¿Cómo llegaste al tema de la psicología? Y creo que ha sido porque siempre he tenido... Yo no voy a decir esto que dicen los abuelitos de mi pueblo, que, no, yo en mis tiempos era bueno para jugar. Yo nunca he sido muy bueno con los deportes, Ok. al menos no en todos. Pero resulta que siempre lo que a mí me integraba más, yo podría, por ejemplo, ir con unos compañeros a ver un partido de fútbol o quedarme viendo un reportaje o un documental que me sacara de una duda. Pues yo me iba a quedar viendo el documental o leyendo ese reportaje porque yo quería saber cómo funciona, por qué, para qué. Entonces encuentro en la psicología quizás una de las mayores intrigas, que era por qué hacemos lo que hacemos, y más adelante me doy cuenta que la explicación no estaba en el por qué, sino en el para qué. Y la psicología pensé que podría dar cobijo a esa serie de preguntas que yo tenía. Ok. ¿En qué momento fue que vos dijiste, voy a agarrar esto? ¿Hubo un momento que vos digas, aquí voy a estudiar psicología? Sí, fue cuando me gradué, antes de hacer el examen de admisión ahí en nuestra querida alma mater de Ajá. Hijos de la Minerva. Arriba. Entonces, justamente, hacia la libertad por la cultura. Esa frase está escrita aquí, no la pueden ver porque no tenemos video, pero está escrita en algún lugar de este cuarto. Yo casi que me la tatúo. Creo que fue eso, fue elegir entre otra serie de carreras que eran procedimentales, técnicas muy buenas, pero que no daban respuesta a mis dudas. Y pues también existe influencia dentro de mi casa. Yo tengo una tía que es psicóloga. Y pese a que quizás tenemos un debate epistemológico entre ella y yo, sí me parecía intrigante cuando ella trataba de dar respuesta a las cosas que sucedían desde un prisma. Así que yo quiero tener la capacidad de poder explicar por qué la gente hace lo que hace. Entonces fue como bien, ¿qué me apasiona más? ¿Tratar de investigar y encontrar lo que sucede o aprenderme esta serie de pasos procedimentales totalmente importantes en otras carreras? Entonces dije, no, quiero saber, quiero entender por qué hacemos lo que hacemos. Y ahí fue cuando dije, bien, será psicología entonces. Ok, ok. Muy bien. ¿Y aquí cómo definirías hoy por hoy tu relación actual con la psicología? Complicada. Complicada. Ahí entre amor Y y a odio. veces odio, ajá, justamente. Más amor que odio. Creo que odio al contexto y amor a la psicología o a la ciencia. Hay más de una psicología, lamentablemente, pero amo mucho la psicología basada en evidencia y soy muy devoto, podríamos decirlo, de la ciencia. Ok. Así que con mucho amor y en algunas ocasiones frustración, pero mucho amor. Ok, muy bien. Mira qué interesante. Y ahora, ¿tú tienes alguna actividad en la que te desempeñes en el ramo de la psicología? Digamos que he tenido el privilegio de hacer en mayor medida unas, en menor medida otras, de hacer lo que amo. Porque eso es un privilegio en El Salvador, poderte graduar Sí, y sí, ejercer la totalmente. profesión es un privilegio. Yo me dedico a la psicología clínica, soy docente
y he apoyado en algunas investigaciones, que son las tres cosas que me apasionan mucho, que he tenido que hacer más unas que otras, como te repito, porque es lo que hay, pero pues he tenido el privilegio o la fortuna de estar involucrado en mayor o menor medida en las tres, Ok, que es la docencia, la investigación y la clínica. ok. Ustedes tienen un proyecto relacionado al tema de la psicología basada en evidencia. ¿De qué se trata eso? Pues nosotros somos parte de un instituto que nos llamamos Instituto de Formación y Atención Psicológica Conductual, Inforap. Nos pueden Inforap, buscar ok. ahí en resumen. Y pues surge con el objetivo de divulgar la psicología como ciencia. Poco a poco ha ido evolucionando. Ya hemos aperturado de la idea inicial que era divulgar la ciencia, pues ahora ya contamos con cursos. Ya no solamente tenemos la divulgación, sino que tenemos la formación y también tenemos atención, tenemos clínicas presenciales y pues eso no nos ha permitido empezar a contrastar las realidades con lo que nosotros leemos. Ok. Bueno, y antes de comenzar con las preguntas que tenemos preparadas para ti, me gustaría hacerte una pregunta disruptiva. Esto lo solemos hacer. Esto es una pregunta que tú no conoces y el objetivo es como ponerte en jaque y conocer un poco de tus habilidades en esta área. Qué miedo. Yo cada vez que voy a grabar un episodio, y ya llevo 163 con este episodio, más otras cosas relacionadas a podcast, siempre me pongo nervioso. ¿Por qué? Bien, para la psicología basada en evidencia, todas las emociones cumplen, todas las conductas, de hecho, incluyendo las emociones, cumplen una función. Las emociones no son buenas ni malas, pueden ser agradables o desagradables, placenteras o displacenteras, pero cumplen una función. Ujú. Cuando vos experimentás ese nerviosismo, ¿qué te lleva a hacer? ¿Qué te empuja a hacer? Pues mira, me empuja a querer salir corriendo, pero Ajá. estoy aquí, me quedo y le doy play a esto. Muy bien. Entonces, digamos que cada una de las emociones que vos experimentás cumplen una función, sean agradables o desagradables. Ok. Cuando te preocupas por ver qué voy a grabar y se siente esa preocupación, qué le puede interesar a la gente, qué puede ser acorde a esta fecha que estamos pasando, a este momento de la historia del Salvador. Entonces, esa preocupación a vos te empuja a hacer cosas, que es, qué sé yo, a investigar, a buscar, a contactar, a preguntar, a llamar. Cuando te sentís preocupado por un familiar que esté enfermo, ¿a qué te empuja esa preocupación? Pues que irle a tocar la frente, darle una pastilla, llevarlo. Ahora imagínate si no te sintieras preocupado, si no te sintieras afligido, si no sintieras ese nerviosismo, pues no te prepararas, no leyeras, no redactaras preguntas, porque ¿para qué? Si no me siento... Ok. Entonces las emociones nos empujan, las emociones son adaptativas, siempre. Interesante. Y yo creo que en alguna medida esto se relaciona con la temática que vamos a desarrollar hoy. Comienzo yo con esta pregunta. Mira, porque siempre hemos sabido o hemos tenido claro que el ritual, esta práctica que la hemos tenido en diferentes ámbitos, siempre ha sido algo que acompaña al ser humano a lo largo de su historia. ¿Qué existe detrás del ritual como un elemento esencial para nuestras culturas? Bien, para esto creo que tengo que contextualizar. Existe más de una psicología. Lo que yo voy a desarrollar acá comparte un prisma o una visión desde el análisis de la conducta, que hasta el momento en el que estamos grabando es el que mayor evidencia científica tiene, mayor rigor y metodología a la hora de la parte epistemológica, experimental y aplicada. Así que voy a hablar del análisis de la conducta. Posiblemente en algún momento me escuche algún sociólogo y digo yo difiero con eso y tendrá toda la razón porque lo verá desde el prisma sociológico, ¿no? Entonces, la psicología basada en evidencia tiene como objeto de estudio la conducta. No el cerebro, no el sistema nervioso, no la mente, no el niño interior ni las heridas de la infancia, la conducta. Y la conducta debemos de entenderla como el resultado que emerge de la interacción entre un organismo y su contexto. Eso quiere decir que no hay conducta sin contexto y no hay conducta sin organismo. Por ende, todo lo que vos sentís, pensás y haces es conducta, porque vos te sentís diferente aquí conmigo, que con tu familia, que con tus amigos, que dando clases, que trabajando, que estudiando, pensás diferente y actúas diferente. Así que lo que sentís, pensás y haces surge como resultado de la interacción tuya en tu contexto. Ok, ¿Sí? la base. Muy bien, entonces cuando hablamos de rituales, hablamos precisamente de una serie de conductas que se han ido desarrollando en diferentes culturas que tienen como objetivo acercarnos a un grado de bienestar. Ya que posiblemente como hemos emparejado rituales con cosas malas o buenas o religiosas o satánicas o etcétera, 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 pero los rituales los podemos entender como un conjunto de conductas que se han seleccionado porque cumplen una función en nuestro entorno. Y al ser seleccionadas, pues estas se van modelando y se van transmitiendo de manera cultural en nuestro desarrollo, en nuestra sociedad, Nuestro ambiente. justamente en nuestro ambiente. Ok, pero ¿qué papel cumplen estos días? Por ejemplo, hoy estamos 2 de octubre grabando, esto va a salir el próximo jueves, pero por ejemplo, este día, el Día de los Fieles Difuntos, más allá de la religión, ¿qué aporta a este tema de la psicología? Pues todos estos rituales, entendidos como un conjunto de conductas, cumplen una función
Y esa función es generar bienestar. Por ejemplo, ante la incertidumbre de que mi familiar acaba de morir, ¿qué va a pasar con esta persona que yo tanto amo? ¿Qué va a pasar conmigo que me quedo acá? Cumplir esta serie de rituales que hemos aprendido de manera social disminuye la ansiedad. Hay religiones en las cuales después de que la persona ha fallecido, siguen prendiendo una velita durante los próximos 40 días, al pensar que esta alma, este espíritu o esta persona en otro tipo de plano terrenal va a pasar oscuras, va a pasar a saber qué cosas, qué adversidades. Aparte de la reducción de la ansiedad, imagínate la sensación de control que te da el saber de que yo, al tener esta candelita prendida durante 40 días, le voy a iluminar el camino a oscuras. O sea, yo le sigo ayudando, aún él en la muerte y aún yo en la vida. Entonces, nos sirve, creo que lo podríamos resumir en tres cosas: en la reducción de la ansiedad y el malestar que estamos experimentando, en la conexión y cohesión social de las personas que se acercan a mí, me apoyan, me refuerzan, mis amigos, mis otros familiares, y en la sensación de control que esto me puede dar. Ok. Incluso tú lo dices como control, pero también es como participar de esto. Claro, claro, Todavía sostener este vínculo, claro, todavía claro. estar ahí presente. Y ahora, ¿existe evidencia científica, psicológica, de que los rituales realmente ayudan a procesar la pérdida? ¿O es solo una idea cultural aprendida? Bien, dado que entendemos los rituales como una serie de conductas, pues la psicología basada en evidencia puede explicar cualquier conducta. Entonces, sí podemos hablar de la evidencia científica que existe de desarrollar una serie de conductas y el resultado que esas conductas va a tener. Si durante lo largo de la historia seguimos desarrollando estas conductas aprendidas, es porque nos funcionan. Entonces, sí podemos decir que existe evidencia científica de la función que cumplen este conjunto de conductas entendidas como rituales, porque cumplen una función. De hecho, es como, no sé si te ha pasado, que de pronto se te muere un familiar y vas a la vela y tal. Incluso la gente ahí te dice, si no es así, no nos vemos. Se Ujú, mata la ujú. importancia de saber que tengo seres queridos, pero que por mi ritmo de vida, por mi vida, mi tiempo, no he podido. Pero esto es tan importante que un familiar acaba de morir y el que queda vivo, yo lo amo mucho y lo tengo que ir a apoyar. Pueda que no tenga ni las palabras, ni sé qué le voy a decir, ni qué le voy a llevar, pero el hecho de tener la presencia, esta cohesión, esta conexión social con seres queridos, pues funciona. Nos sentimos apoyados, nos sentimos queridos, sentimos que no estamos solos, pese a que acabamos de perder a quien amamos. Pero pese a que lo perdí, resulta que no estoy solo. Que toda esta gente ha venido a acompañarme. Ha venido porque me ama, porque me quiere. Eso reduce el malestar, claro está. Ok, mira qué interesante. Entonces, haciendo una pequeña, digamos que revisión a lo que tú acabas de comentar. Como tal, estos días no nacen porque alguien vino y se los inventó, sino que nace de la proyección de cómo la sociedad atiende a estas situaciones, a estas emociones de forma grupal. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, me imagino que la primera vez que alguien fue a dejar flores donde se encuentra un ser querido, fue y fue a presentar respeto, fue a hablar de alguna manera con esas emociones que él tenía. Con el tiempo llega un momento en el que se destina un día del pueblo para ir a hacer este acto, ¿no? Y después del pueblo se hace a nivel nacional, litúrgico, canónico, como quieras llamarlo, con el objetivo de hacer esta práctica, ¿no? Entonces, socialmente se desarrolla alrededor de esto un conjunto de, bueno, ya lo decimos prácticas, ¿no? Van aumentando en algún momento, se modifican, llega el capitalismo, venden flores plásticas por todas partes y todo alrededor de esto se produce como ¿cómo se dice? Un giro social, ¿no? Pero el origen de esto siempre está en que la conducta o el acto como tal nos lleva a tener un poco de paz, un poco de tranquilidad, ¿no? Bien, lo que tenemos que comprender es que la conducta o la psicología basada en evidencia concibe a la psicología como una ciencia natural. Ok. La parte de la física, la química, la biología. Entonces, las conductas, Y esto ha de estar haciéndole así en el estómago a varios matemáticos por ahí. los invito a que busquen modelos matemáticos de la conducta. Ok. Ahí van, pues, yo también, cuando se me lo hubieran dicho hace 10 años, yo he dicho, esto es impensable, ¿no? Pero antes de que me funen, vamos a leer los modelos matemáticos de la conducta. Se les Gracias. invita a hacer la lectura. Gracias, gracias. Y yo encantado de debatir. Ok. Entonces, porque, ven, la conducta está pasando, le entendás o no le entendás. Alguien puede entender o no la gravedad. Puede que ni siquiera lo pueda explicar, pero si se tira una segunda planta va a caer. Sí. Entonces, la conducta y los principios de conducta, las leyes que rigen la conducta están pasando, las entendás o no. Así que la sociedad, las personas se van a comportar. Y se van a comportar, como ya lo mencionábamos, dependiendo de su contexto. Entonces, pueda que estas conductas o lo que entendemos como rituales cambien morfológicamente. Quizás hace muchos años, antes de que llegara
la invasión española, se desarrollaban una serie de rituales un tanto diferentes que han ido mutando morfológicamente porque el contexto ha ido cambiando. De repente resulta que nos convertimos en cristianos, ellos traen su serie de creencias, entonces los rituales cambian morfológicamente, pero siguen cumpliendo la misma función. Así que más allá de una religión, más allá del capitalismo, más allá de lo que te puedan vender como un día feriado, ¿no? Más allá de todo eso, existen esta serie de rituales en todo el mundo. Todas las culturas lo tienen, porque son conductas que se están dando naturalmente en una sociedad y que buscan o tienen como objetivo disminuir el grado de malestar que estamos experimentando, la disminución de esta ansiedad que estamos experimentando, la sensación de control, estos reforzadores que podemos llegar a encontrar y la cohesión grupal. Entonces, independientemente de la religión, cultura, tiempo, vamos a encontrar diferentes tipos de rituales que cambian morfológicamente, pero que buscan cumplir la misma función. Ok. Ahora, tú acabas de decir algo bien interesante que fue un gatillo, pero me estalla esta idea. Entonces, digamos que existen elementos que producen dentro de la sociedad una respuesta. Momentos, llamémoslos así, como el momento de la muerte, que tenemos, por ejemplo, el proceso de la vela, ¿sí? La forma en la que como sociedad nos acercamos a la familia que acaba de perder un familiar. Participamos todos alrededor de este ser querido que ya no se encuentra y procedemos con un sistema de rituales, por así llamarlo. Tenemos el Día de los Fieles Difuntos, pero también me imagino que deben de haber algunos momentos que también desarrollan estos rituales. Por ejemplo, tenemos el nacimiento, que es lo contrario, ¿no? O sea, el fallecimiento, tenemos el tema del nacimiento. Entonces ahí está el bautizo, ahí están las creencias, por ejemplo, el tema del hilo rojo que tiene que andar, el ojo de venado para evitar el mal de ojo, todo esto, que de alguna manera, y vuelvo a lo que tú dijiste, traen una conducta pero que no nace de la nada, sino que nace en algún momento, tiene un objetivo. Por ejemplo, el tema de no tocarle la cabeza a los niños, de no tocarle las manos, los pies, no besarlos por el contacto del físico, y todo eso es una costumbre que hoy tenemos, pero antes se utilizaban, por ejemplo, el hilo rojo para que no se le acercaran a los niños. Bien, voy a tratar de hacer un símil y si te pierdo o los pierdo me avisas. Ajá. Hay un escrito muy bueno que se lo recomiendo que se llama de Darwin a Skinner. Entonces, Ok. los principios de la conducta se basan en la evolución darwiniana, en la cual, si recordamos, había un proceso en el cual llega un organismo a un contexto nuevo y ¿qué empieza a hacer? Existe una variabilidad genética, empieza a mutar una serie de variables hasta que una de esas variables resulta que le ayuda a adaptarse al ambiente. Un oso pudo que haya sido ser oscuro, llegó a algún polo, ahí solo había nieve y empezó a mutar, a variar genéticamente, y cuando el pelaje era blanco y se confundía y podía cazar, eso se selecciona, lo que entendemos como selección natural, ¿no? Ujú. Y cuando ya se seleccionó, eso se comparte genéticamente a las próximas generaciones. Entonces la conducta sigue los mismos principios. Cuando llegas a un contexto, vas a empezar a hacer una variabilidad conductual. Vas a empezar a dar una serie de conductas. Pues llegas a un trabajo y vas a empezar a ser amable o a tener cara seria o a hacer una serie de conductas, una variable de conductas. Ajá. La que te haya funcionado, la vas a seleccionar. Es la que vas a repetir. Y esa vas a empezar a repetir. Y eso se llama selección por consecuencias. Ok. Después de la variabilidad, seleccionás. Y después de seleccionar, transmitís a otras generaciones y las enseñás. Entonces, en estos rituales existen una serie de conductas que se van dando. Y cuando dentro de toda la variabilidad, una conducta nos funcionó, esta conducta es seleccionada. Entonces, ahí hemos aprendido, por ejemplo, qué sé yo, habían dos niños, imagínate. Y a un niño le pusieron un hilo rojo y al otro no. Y sin tener un avance científico en la medicina, uno de los dos fallece. ¿Cuál es el que sobrevivió? El que le había maniado ahí un hilo rojo. Mañana. Pueda que sea el hilo. Ajá. Y entonces lo seleccionás. Y de ahí en adelante aquí en esa tribu va a ser ley, que obviamente no es parte de las tribus el hilo rojo. Eso que ejemplo, vamos a ponerlo a todos. Y resulta que por casualidades del contexto, la mortalidad bajó. Y se selecciona. Y entonces les empezás a enseñar a las siguientes generaciones que de pronto esto sí funciona, ¿no? Y ahí viene que se No sabemos por qué, pero ahí está. Ahí está, y se selecciona. Vos no entendés los principios de conducta, pero son seleccionados porque por eso es natural, porque las conductas no entendas o no. Ajá. Sí, sí, Entonces sí. ahí se selecciona Qué y loco. empezamos a replicarlo, ¿no? Y que esto todo tiene una explicación, que ¿cómo se llama esto? La mollera mollera, sí. sumida, Ajá, sí, la que el deshidratación. empacho, justamente, pero al no entenderlo,
lo que vamos a hacer es seguirlo replicando porque es lo que a mis antepasados le ha funcionado. Así que vamos a encontrar estos rituales en el nacimiento, en las bodas, en la reproducción. Si no miran los animalitos, de los cuales formamos parte del animal, estos rituales que tienen para parearse, ¿no? Y que en la mayoría de ocasiones los machos son más extrovertidos y tienen bailes y colores para atraer a las hembras y pues de pronto morfológicamente han cambiado en los humanos, pero siguen existiendo. Más adelante vamos a hacer un episodio sobre el cortejo reproductivo masculino del salvadoreño. Ok. Porque sí, también responde a leyes naturales, o ¿cómo lo dirías tú? Una selección por sí, consecuencias. exactamente. Muy bien. Ahora, dentro de todas estas costumbres de lo que venimos hablando, por ejemplo, el hilo rojo, el ojo de venado y todo esto, yo no me los puedo, discúlpenme por favor, pero hay cómo distinguir cuando un ritual puede ser saludable, porque al final estos son conocimientos empíricos transmitidos de generación en generación, ¿no? De pronto la gente identificó que funcionaba. ¿Por qué? Nadie lo sabe, pero funcionaban, entonces repliquémoslo, ¿no? Pero como todo muta, ¿no? Todo muta con el tiempo, especialmente las cosas sociales mutan con el tiempo. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un ritual saludable y una práctica que podría volverse dañina o que nos produzca dependencia? Bien, cuando hablamos de las conductas, pese a que podemos encontrar diferentes clasificaciones o categorías, para no extenderme, vamos a hablar, no son las únicas, pero vamos a hablar de que las conductas pueden guiarse por contingencias. Eso significa que, digamos, en términos más coloquiales, digamos que la conducta puede guiarse por los eventos y sucesos que están pasando realmente en nuestro contexto o por nuestras ideas, a lo cual denominaremos reglas verbales. Ok. Por ejemplo, si vos vas y metes un tenedor, como en tu carrera, ¿no? En un toma, ¿qué va a pasar? Pues claro, Te va a agarrar la corriente, ¿no? me voy a Entonces, iluminar. eso fue por contingencias. O sea, yo lo metí ahí, me agarró, fue desagradable, Ya yo lo no me aprendí. acerco a eso. Pero vos le contás a tu sobrino, si vos metes el dedo ahí, la vas a pasar muy mal. Y él, sin haber experimentado esa contingencia, se crea una regla verbal. Yo jamás tengo que meter el dedo ahí porque mi tío se va a enojar conmigo y me va a decir, o me va a agarrar la corriente. Entonces yo empiezo a guiarme por reglas verbales que no están dadas por las contingencias reales, Ajá. sino por esta regla verbal, por esta idea. Ajá, muy bien. Entonces, Ok, así ok. podemos empezar a diferenciar que los objetivos de los rituales, como hablábamos, pueden ser más o menos de los que yo menciono, tienen el objetivo de que te sientas mejor, de poder regular tus emociones, de poder expresarte, porque si vos ves a una persona corriendo por la calle y va llorando, pues decís, ¿qué ha pasado? ¿A qué le falta? Lamentablemente el salvadoreño no es muy dado a las expresiones emocionales y va a decir, qué sé yo, que está loco, que está loca. Pero si ves a esa misma persona llorando así de fuerte y descontrolada en un funeral, vas a Tiene decir, no, sentido. pobrecita, no, hay que ayudarle, vamos. Ujú. De pronto le preguntamos si quiere agüita, la abrazamos, etcétera. Entonces, ¿dónde radica la diferencia en cuando este ritual deja de cumplir su función en términos de poder expresar emociones, poder regular las emociones, poder sentir el apoyo social, poder disminuir el malestar que estoy experimentando y la sensación de control? Cuando eso no se está cumpliendo, y sino que se da lo contrario, sino que el malestar empieza a aumentar, yo evito a toda costa el malestar y como consecuencia evitarlo cada vez me va peor en la vida y entonces en ese momento ya la gente se aleja de mí, yo alejo a la gente, estoy haciendo todo lo contrario a lo que se supone que el ritual tiene que pasar. Entonces ahí voy a tener una serie de conductas que no van a estar guiadas por contingencias o por las consecuencias que pasan en realidad, sino por las reglas verbales que yo tengo. Por ejemplo, es que ¿qué le hubiera gustado a mi papá? Ok. Ya no sabemos qué le hubiera gustado a tu papá y tratar de hacer lo que podés con lo que tenés. Por ejemplo, llegas en una crisis económica gravísima y tenés que vender algo que tu papá amaba, es que no lo puedo vender porque mi papá lo amaba. Sí, pero tu papá ya no está acá y tenés que entender que tu contexto es totalmente diferente y vos estás haciendo Incluso, lo que podés con lo que tenés. incluso tomando eso de referencia, muy probablemente tu papá, viendo la circunstancia por la que está pasando la familia, hubiera dicho, vendamos esta vaina. Correcto, correcto. Entonces, cuando un ritual ya no es saludable, cuando empieza a generar una serie de reglas verbales rígidas e inflexibles que a mí no me permiten retomar mi vida de nuevo y me quedo anclado en lo que debía ser, en lo que se supone que tiene que ser y no logro desarrollarme ni desenvolverme bien en mi entorno social y el malestar cada vez incrementa. Ahí hay una cosa que me gustaría preguntarte, porque no es lo mismo interpretarlo como un tercero, como por ejemplo yo estoy viendo a esta persona con sus reglas verbales, mentales, perdón, Verbales. sí, reglas verbales, perdón. Entonces veo que está pasando por eso, veo que está atado por estas reglas, ¿sí? Pero yo lo veo desde afuera, ¿sí? Pero cuando uno es el que está maniatado, muchas veces no se da cuenta. ¿Cómo puede tener uno
balance de poderes, por así llamarlo, ese elemento, ¿cómo podríamos desarrollar o una herramienta o un área social de apoyo de frente tal vez a esto? Bien, con el término de las reglas verbales, tenemos que entender que lo que estamos pensando, adivina qué es, una conducta más. Y como una conducta más, como las emociones y como los pensamientos y como los hechos públicos, siguen leyes y principios de conducta y aprendizaje. Entonces tenemos que darle el valor a cada una de las conductas, el valor que tiene. Entonces quiero que cuando la gente se pregunte, yo estoy haciendo esto guiado por una regla verbal, pero esta regla verbal es lo que es una idea, no es cierta. No está pasando, no es real, es solo una idea. Un ejemplo, si yo digo, yo siempre he querido trabajar en X lugar, voy a ver mi currículum. Y digo, no, pero es que ahí solo gente, intelectualísima trabaja. No me van a agarrar. Entonces me van a hacer burla, quizás cuando lo lean. Entonces, ¿para que no me hagan burla? Mejor no lo llevo. Y ahí mi conducta acaba de ser orientada por una regla verbal que no está pasando. Yo nunca armé el currículum, yo nunca lo llevé, nunca me lo rechazaron, nunca se burlaron. Entonces, lo que la gente tiene que comprender es que esa idea que tenés es solo una idea. No es cierta, no es real, no está pasando. Comprendo. Y volver a intentar como a orientarnos por las contingencias reales que están pasando en el único lugar que resulta que podemos vivir, que es aquí y ahora. Entonces, si ustedes han Ajá. experimentado o están vivenciando mucho malestar a raíz de un duelo, y de pronto se dan cuenta que experimentan cada vez más malestar, que con tal de evitar este malestar han empezado a adoptar conductas que a corto plazo medio funcionan, pero a largo plazo solo empeoran todo. Y lo más importante, creo yo, si yo noto que con mi repertorio de conductas, es decir, con las conductas que he aprendido a lo largo de mi vida, no puedo hacerle frente a lo que está pasando, ok, entonces es momento de buscar ayuda, porque ya agoté todas las conductas que he aprendido para sobrellevar este malestar y resulta que no es suficiente. Entonces, pues ahora quizás es el momento de echar mano de nuevas conductas, que tampoco se las podemos pedir porque nadie se las ha enseñado. Es que precisamente a eso voy. Vaya, porque, por ejemplo, es fácil plantearle a alguien, a tu amigo, cuando de pronto él viene con su problema y vos escuchás su regla verbal, ¿va? Y es fácil para un tercero decirle, no, mi amigo, estás bien pendejo, eso es lo que te pasa, ¿me entendés? O sea, Buen salvadoreño. estás bien pendejo. Pero la cosa es, uno, ¿qué es lo que debe de hacer? Vaya, por ejemplo, yo identifico, y tú corregime, por favor. Yo creo que una de las cosas más bonitas e importantes que el ser humano tiene como herramienta es poder hablar, ¿sí? Entonces muchas veces con sus amigos, cuando está tomando, con la familia, cuando se está tomando un café, es cuando suelta, digamos que digamos que reglas o conversaciones en las que se narra la problemática y dentro de la problemática el nudo. Y muchas veces el nudo, ahí va intrínseco el tema de la regla verbal, por ejemplo. Entonces, yo identifico que hablar por lo menos nos permite exponer esta problemática a visiones adicionales y que tal vez venga una retroalimentación, que también puede ser una retroalimentación bien pendeja, Muy mal, claro está. que pudiera no ser tan favorable para mí. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿qué opciones tenemos? Muchos podrán decir ir al psicólogo, pero ¿qué me decís vos? Bien, en El Salvador ir al psicólogo es a veces un lujo, más que un... No digo, Una para opción. empezar, no quiero decir que todo el mundo tiene que ir a terapia, no, ni de menos. Yo no estoy de acuerdo con ese postulado que el mundo debería ir a terapia, como para qué. Ujú. Eso sí, mejoraría nuestra economía, definitivamente, pero no, Sí. no es necesario en todas las ocasiones. Segundo, ¿qué nos queda? Pues estos Ajá. rituales, precisamente. O sea, recordar que no existían los psicólogos hace muchos, muchos años y la humanidad sobrevivió. Entonces, si desapareciéramos el día de mañana, la humanidad seguirá sobreviviendo. Pasándola más o menos mal, seguirá sobreviviendo. Entonces, lo que podemos hacer, una opción es ir a terapia. Si de Es una pronto opción. podemos Ujú. pagar ese privilegio y nuestra vida nos ha permitido llegar en este momento a poder acudir y hacerlo, hagámoslo. Si no, entonces podemos echar mano de precisamente estos rituales, donde la gente que va a la vela nos dice, mira, si algo puedo hacer por vos, avísame, yo cualquier cosa, llámame. Entonces lo que podemos hacer en esos momentos es preguntarnos, la siguiente conducta que yo voy a emitir es por cómo me siento o por cómo me quiero sentir. No sé si me explico. Sí, De totalmente. pronto, O sea, si si lo yo me que... siento Ajá. triste y porque me siento triste no voy a salir con mis amigos, pregúntate, ¿esto lo estás haciendo porque estás triste o porque te querés, o cómo te querés sentir? No sé si me Ujú. explico Sí, bien. no, No totalmente, hagas las cosas totalmente. dependiendo de cómo te sientas, sino de cómo te querés sentir. Ahorita me siento triste, entonces lo lógico es no salir. ¿Me quiero seguir sintiendo triste? No. Entonces lo lógico sería pues ponerme en contacto Qué con interesante eso, contingencias, fíjate. con reforzadores, con personas valiosas, con contextos significativos que me Ajá. hagan sentir mejor. O sea, si estamos diciendo que las emociones son el resultado
de la interacción con el contexto, Ujú. pues ponerte en contacto con contextos que te hagan sentir mejor. Pero si por la Totalmente. tristeza me quedo en la casa durmiendo, mientras duermo resulta que no siento nada. A corto plazo funciona, pero cuando despierto es insostenible porque no puedo pasar dormido todo el día. Entonces, ¿qué nos queda? Si puedes ir a terapia, acudir a terapia, de preferencia pedir las credenciales y que esa psicología basada en evidencia. Gracias. Sí, por favor. Y si no, Ujú. pues echa mano de los contextos que tenés, pedí ayuda, pedí salir. Si no puedes pedir ayuda porque te cuesta la expresión, entonces al menos decirle a tus amigos, te quiero ver, vamos a ver una película, salgamos por un café, vamos por una cerveza, y ahí ya estando con las personas, pues ponete en contacto con personas, contextos y cosas que sean valiosas para vos. Si amas tu trabajo, pues regresar a tu trabajo. Si tenés pareja, pues abrazarla y ponete en contacto con ella o con él, y pues así, pues ahí echa mano de los recursos que tengas disponibles en ese momento, no dependiendo de cómo te sintas, sino de cómo te querés sentir. Qué interesante eso totalmente, fíjate, porque muchas veces reforzamos la situación en la que estamos a través de la conducta, de los actos que nosotros hacemos, porque no, es que yo me quiero quedar en la casa, man, o sea, pero cuando estamos atravesando tal vez un momento de depresión, una cuestión así, porque sin duda yo creo que la depresión se manifiesta o estas circunstancias se manifiestan y uno siente como un deseo de algo, ¿no? Pero también uno tiene que ir más allá del deseo y contemplar qué es lo que realmente quiere con eso, ¿no? Claro que hay momentos, por ejemplo, uno tiene una gripe, pues no, hay que voy a ir al cine, ¿no? Hay que Claro, darle la atención claro, necesaria, ¿no? claro. Pero sí, Como mira, buen psicólogo depende. qué interesante. Y ahora, como volvemos al tema, ¿no? De esto del ritual, porque el episodio gira en torno a esto, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando nosotros encendemos una vela, llevamos flores o hablamos con una fotografía, porque esto es algo que suele suceder en este día, ¿qué pasa en nosotros? Bien, como te mencionaba, los principios de conducta están presentes como la física y como la biología, ahí los entendas o no, son naturales. Entonces, no tendríamos que verlo como alarmista o psicopatológico, ya que tenemos esta idea de que todo es enfermizo. De Ok. pronto podemos entender que hablar con una persona, te desahogas, te sentís mejor. Entendiendo el desahogo en términos de principio, pues es una extinción pavloviana, que no los quiero enredar con eso, pero cuando vos te estás desahogando, ¿por qué te desahogas con unas personas así, pero con otros no? Confianza. Correcto, porque dentro de tu historia de aprendizaje has seleccionado algunas conductas como que tal de chiquito vos te expresaste y te castigaron inmediatamente. Disminuye la probabilidad de que vos lo vas a emitir. Pero si vos de pequeño te expresabas, si te lo reforzaban en tu casa y tu alrededor, pues aumenta la probabilidad de que vos lo sigas haciendo. Entonces hay algunas personas que se les dificulta hablar con otras y poderse expresarse porque resulta que en su historia de aprendizaje no se le dieron las herramientas, no se le enseñó cómo se hace y no se le facilitó al hacerlo. Así que de pronto se pueden sentir más tranquilos si son creyentes, por ejemplo, pueden hablar con Dios, pueden orar y mientras están orando o hablando con la divinidad en la que crean, empiezan a expresarse. Entonces ahí estamos viendo un desahogo o una extinción pavloviana, es decir, la emoción llega al pico y cuando llega a su pico lo que quede es que caiga, que baje, experimentaste el malestar. Entonces de pronto podemos, qué sé yo, encontrar personas que resulta que están hablando con una foto, pero no es enfermizo, o sea, no significa que la persona esté escuchando que la foto le habla, ni de menos. O sea, es como cuando nosotros nos preguntamos, mañana le voy a pedir permiso a mi jefe en el trabajo. Pero Sí. y Ajá. empezamos a predecir, ¿no? Ajá. Ah, pero se lo voy a pedir después de almorzar, porque ese man cuando anda de hambre se pone Ajá. como que... Y empezamos a predecir ese momento a través de la Incluso, imaginación. incluso hay gente que plantea cómo va a responder el jefe y toda la cuestión. Justamente, Así que, justamente. puta, no, hombre, si hay mucho trabajo que hacer, ¿cómo te voy a dejar ir ahorita, hombre? Cosas Justamente, así, ¿verdad? ¿cuál es el Sí. momento más indicado? Cuando le entregue el informe para que esté contento. Ahí. Ajá. Entonces empezamos a hacer una serie de conductas que intentan predecir el futuro para emitir las conductas que tengan mayor probabilidad de conseguir lo que nosotros queremos, el para qué. Entonces cuando la persona empieza a hablar, qué sé yo, con una foto, va al cementerio, deja las flores, que son una serie de conductas, tendríamos que verificar en cada uno qué función cumple, pero que digamos a grosso modo, no hay manera genérica, podríamos decir que estos rituales se han establecido precisamente para eso, para poderte desahogar, para poder experimentar la emoción. Mate, qué importante que cada vez que la persona se siente mal, resulta que habla con la foto del papá. ¿Qué significa eso de su mamá, de su hermana, de su hijo? Que te expones a la emoción. No le evitas, qué es lo perfecto, qué es lo ideal, porque no Maravilloso puedes eso. evitar las Ajá. emociones. Resulta que es un parte de la evolución y no las vamos a cambiar nosotros. Entonces te expones a la idea, te expones a la emoción, te expones a la conducta y cuando esta emoción llega a su pico, lo que queda es que baje y te sentís más tranquilo y a esa exposición coloquialmente lo denominamos me desahogué. Y Y que con ahí, algunos será más fácil ir con ajá, un padre, con un pastor, con ir a la tumba, con la foto, con el amigo, yo solo o hablando con Dios. claro. Y ahí es donde nosotros podemos interpretar que existe un proceso terapéutico detrás de este acto, ¿no?
Lo que hace la terapia es entender los principios de aprendizaje y ponerlos a tu favor en función de cumplir los objetivos que vos querés. Pero la terapia también es conducta. Así que la persona va a aplicar los mismos, obviamente que se va a tardar más, que le puede ir un poquito peor o que le va a ir mal en algunas ocasiones, pero ahí va a empezar a variar sus conductas hasta encontrar la que tiene consecuencias que quiere y al ser funcional la va a seleccionar. Pues en terapia quizás el proceso sea más corto o que puedas aprender como conductas bien ad hoc, bien apropiadas para lo que vos querés y se va a recortar el camino. U otras personas también lo van a encontrar quizás con más tiempo, con más distancia, a ensayo y error, básicamente. Y hay otras que, más errores que ensayos, hay otras que lamentablemente no lo logran identificar, ¿no? Y entonces cuando ya necesitan buscar ayuda. Pero no es como que ayer se murió mi familiar y yo ya tengo que hoy salir corriendo a buscar atención psicológica, ¿no? Es un proceso normal, te vas a sentir mal y la terapia nos va a hacer sentir mejor, no de momento. Ok. Ok, ahora, desde el punto de la evidencia, o del punto de vista de la evidencia científica en los procesos psicológicos, ¿qué es el duelo? Bien, habrán una variabilidad de definiciones. Lo que la psicología basada en evidencia le ayuda a no caer en esta retórica es intentar operativizar las conductas. Cuando una persona dice yo me siento mal, ok, operativicemos. ¿Lo que es sentirse mal para vos? Para empezar, ¿qué sentís? ¿Crees que podés ponerle nombre a lo que experimentás y estás sintiendo en este momento? ¿O hay que dar un paso atrás y intentar aprender a etiquetar qué es lo que estoy sintiendo, etcétera? Entonces, cuando hablamos de un duelo, intentando operativizarlo, podríamos entenderlo como una serie de sucesos o eventos contextuales que han tenido como resultado la pérdida de un ser querido. Por lo tanto, yo voy a tener que reajustar mi vida, voy a tener que readaptarme a lo que yo voy a seguir viviendo sin esta persona. Así que eso digo yo que muy grosso modo podríamos entenderlo, intentar operativizarlo como una serie de variables contextuales que ya no existen en mi vida y que ahora yo voy a tener que aprender nuevas conductas que me permitan desarrollarme aquí donde estoy sin esta persona. Ok. Lo que podríamos tratar de interpretar como reinventarme en este mundo sin la persona que me acompañaba. Justamente. Ok, y ahora, porque sí es importante comprender que el duelo es un proceso natural en esta parte de la vida, en este momento en el que se pierde un ser querido, ¿no? Pero ¿cómo saber si el proceso que yo estoy llevando es sano o si el proceso que estoy llevando requiere atención psicológica? Bien, yo creo que podríamos echar mano de tu día a día. El malestar es inevitable, la tristeza y extrañar a esa persona también es inevitable, no vamos a poder hacer nada. Pero si empiezan a transcurrir los días y yo cada vez tengo menos contacto con contextos que me hacen sentir bien, cada vez estoy más aislado, no tengo esta conexión social, esta cohesión grupal, estoy perdiendo los reforzadores que son valiosos para mí en mi entorno y cada día me siento peor, posiblemente sea hora de buscar ayuda, porque significa que con las conductas que yo conozco y que he aprendido en mi historia de vida, Ujú. que me han permitido llegar hasta acá, ya topé. Esas son las que ya varié todo mi repertorio conductual y no he logrado seleccionar una que me funcione en busca de lo que yo necesito o quiero. Entonces en ese momento quizás será hora de acudir a terapia, porque entonces ahí me van a enseñar conductas nuevas que yo no he tenido la oportunidad de aprender en mi historia de vida. Y porque resulta que estas son las necesarias para poder hacerle frente a lo que estoy viviendo en este momento. Ok, interesante. Porque, vamos a ver, mira cómo suceden las cosas. Yo amo a mi familia. Me encanta mi familia, mi hermano, mi hermana, mi mamá y mi papá, que hoy ya no está entre nosotros. Pero yo muchas veces no suelo, digamos que, hablar con mi familia de mis problemas emocionales, sino que suelo llevarlo con mis amigos, por ejemplo, conocidos. No he ido a terapia psicológica, tal vez necesito, no sé, pero la cosa Dejaré es... aquí la tarjetita Sí, en el escritorio por cualquier cosa. No, bravo, bro. sí, pero yo creo que, pero también creo que es una forma general. En nuestro medio a veces es más fácil hablar con amigos, que tal vez uno se va a sentir menos juzgado que con la familia, ¿ya? O tal vez hay como mayor facilidad de poder abordar algunos temas cuando se sale de este contexto familiar. Pero esto es importante, considero, y tú corrígeme por favor si me equivoco, el entorno para poder atender o identificar, tener esta retroalimentación para poder identificar cuando uno tal vez no está. Porque vuelvo a decirlo, no es lo mismo verlo desde afuera a vivirlo, ¿ya?
No es lo mismo ver, por ejemplo, un alcohólico en la calle y decir, él está así porque quiere, cuando dentro de la visión, en sus zapatos de esa persona, hay situaciones, condiciones que lo tienen donde está. Ya es una persona que tiene, podríamos decir, enfermedad de algún tipo que lo mantiene en esa, o más bien es un paciente de alcoholismo, ¿ya? Entonces, ¿qué me dices tú? ¿Qué papel juega el entorno, la familia? Vital. Si entendemos la conducta como el resultado que emerge de la interacción de un fulano en su contexto, pues no hay conducta sin contexto, no hay conducta sin ambiente. Así que lo que venga a continuación en términos de apoyo social, familia o amigos será clave para lo que la persona pueda llegar a hacer, sentir o pensar. Si encontrás apoyo, refugio, si las personas son flexibles en términos de las reglas verbales que se tienen y saben cómo apoyarte, pues obviamente el proceso será menos, no voy a decir menos difícil o más fácil, ¿no? Pero sí vas a pasar este proceso de sufrimiento acompañado, apoyado, y aumentará la probabilidad de que retomes tu vida cotidiana más fácil. Pero si tu apoyo no lo tenés y si tus redes de apoyo te hunden más de lo que dices que te apoyan, entonces la vas a tener cuesta arriba y va a ser fundamental las personas que tenés alrededor en ese momento. Ok, mira, aquí yo tal vez voy apuntando algunas cosas, pero me parece que para estas personas que tal vez no tienen una retroalimentación o tal vez no logran identificarlo, porque aquí hay que hablar, y era de lo que estábamos hablando antes de encender los micrófonos, que a veces, yo a mi forma de ver, pienso que todos participamos o tenemos en alguna medida alguna lo que podría comprenderse como neurodivergencia. ¿Ya? De pronto todos tenemos un poco de autismo por aquí, o de pronto tenemos, no sé, corregime por favor, pero a mi forma de ver todos tenemos algo, ¿ya? Y en algunos casos, quienes tienen este algo más pronunciado, y ese algo más pronunciado es incluso algo que no les permite tener una retroalimentación o una retroinspección de sí mismos, ¿no? Porque esto también pasa, que a veces vemos todo para afuera, pero hacia adentro no hay una evaluación, o no, porque no se puede hacer una evaluación, o no se tienen las herramientas para poder hacer esta evaluación. Entonces yo primero lo que diría es lo que tú dijiste, ¿verdad? ¿Por qué haces lo que haces? O sea, si por ejemplo no querés salir porque es lo que querés hacer, o es porque la sensación que vos tenés de depresión que tenés te quiere mantener ahí. O sea, lo querés hacer porque querés salir de ese problema, entonces tenés que determinarte en función de lo que querés lograr sobre tus emociones. Y la segunda pregunta que yo haría es si te sentís solo. Si te sentís solo, aquí deberías de preguntarte por qué te sentís solo. Si vos te sentís solo porque has buscado aislarte, o si es porque la circunstancia que estás viviendo te ha aislado de los demás. Esas son como dos cosas que voy apuntando aquí que me parecen importantes como para tener esa agencia personal y tratar de salir a buscar ayuda, pienso yo. No sé, ¿qué piensas vos? Bien, con esta parte de que todos tenemos un poquito de algo, Ajá, ajá. tenemos que entender que solo son conductas. O Claro, sea, no hay claro, por qué claro, claro. patologizarlas. Digamos que cuando vos decís todos tenemos algo, lo que te puedo decir, ese algo es historia de aprendizaje. Ok. Vos vas a hacer lo que tu historia de aprendizaje te ha permitido Ujú, entender. ujú, ujú. Que a Yo veces no, puede ser hasta traumático. corre, no, puede ser nociva. Entonces, sería como un error quizás el intentar etiquetar esto como un duelo patológico, en matas a Ujú, palabra, ujú. como que fuera patología el tener una conducta. Pero entonces, esta historia de aprendizaje te va a permitir hacer o dejar de hacer cosas. Si en tu historia de aprendizaje te han enseñado cómo expresar emociones, cómo acercarte a las personas, cómo respetar ideas aunque no las compartas, obviamente vas a tener una red de apoyo que quiera apoyarte porque cuando han diferido en ideas, vos no lo juzgaste, vos no lo señalaste, no le mentaste la madre, ¿no? O sea, porque están ideas diferentes Ajá. y eso va a hacer que tengas una red de apoyo posiblemente un tanto más fuerte. Pero si vos desde pequeño y hasta la fecha no te enseñaron a expresarte o estas ideas, ¿no? Bien culturales de que el hombre no llora, que al final somos hombres y ya una palmadita, lavate la cara y Y seguir dale para adelante, adelante, ¿verdad? pues Sí. ajá, porque no queda de otro. Entonces, como consecuencia, ante estos aprendizajes, vos vas a hacer lo que podás con lo que tenés. Y tenés razón, posiblemente hay personas que se aíslan, no porque quieren, sino porque ni siquiera saben cómo expresarse. O les da pena llorar, o les da pena admitir que se están sintiendo mal. También vivimos en una sociedad en la que de chiquito te castigan el que te sientas mal. No, dijo, ya estuve, deje de llorar, ya esto ya pasó, deje de llorar, ya estaba, siga. O sea, como privando y castigando de manera inmediata el que yo me estoy sintiendo mal en este momento. Incluso llegamos a sentirnos mal o incómodos cuando hay personas que están llorando. Y ya nos acercamos y le decimos, no, hombre, ya estuvo, ya pasó, hombre, Ya, ya bájale, él ya sabe, ya va tranquila. a Ajá, pasar. sí, sí. Ya, cálmate, Pero deja de llorar. esa incomodidad es porque No nos han enseñado ajá, a... a comprender esa empatía que nosotros tenemos, porque muchas veces, o sea, el propio hecho de que te afecte que alguien esté llorando a tu alrededor no va a ser ay, puta, ya está llorando, ¿no? Sino que es una cosa empática.
Incluso si vos sos el que causó ese daño que produce las lágrimas como tal, la empatía es lo que te hace tener esa culpa, esa sensación de, hey, no, hombre, relájate. E incluso, Mira, qué importante lo que acabas de decir, lo que mencionabas en la pregunta disruptiva. ¿Por qué me siento así? ujú, O mejor la pregunta sería, ¿para qué me siento te así. sentís así? ¿Y esa culpa qué te empuja a hacer si vos has provocado ese llanto? Querer Que apaciguarlo. es justamente, ¿no? Pues acabo de hacerle daño a una persona que yo quiero. ¿Cómo puedo remediarlo? Y acercarme y abrazarle y decirle, no, pues te ofrezco una disculpa. Yo no Ujú, sabía que esto te iba a provocar esto. ¿Qué puedo hacer en este momento para ayudarte? ¿Ya? Entonces, esto de no saber qué hacer cuando una persona está llorando a la par mía, o yo no sé qué hacer cuando quiero llorar y no puedo porque pues a mí me dijeron que no tengo que llorar o que los hombres no sienten, o que no sé, ¿verdad? Mata estas ideas cuando yo hace poco fui a una vela pues yo llegué, abracé a la persona con mucho amor y escucho que la persona que estaba delante de mí le dice, fuerza, fuerza, que tus hijos te están viendo. O sea, ¿qué estás queriendo decir? Que no llore porque los hijos lo están viendo. Yo le diría, pues mira, tus hijos te están viendo, así que anda a abrazarlos y lloren los tres juntos. Que tus hijos entiendan que lo que estás experimentando ahorita es precisamente lo normal. Que te sientas mal ahorita, que tu papá acaba de fallecer o que tu esposa acaba de fallecer, es lo normal. qué duro, Es lo que fíjate. tiene que ser. Qué duro lo ¿Por que acabas qué de decir, es evitar? Y cierto. entonces empezamos a evitar el malestar. Y empezamos a evitarlo y evitarlo. Evitar las Y resulta que emociones. no se pueden evitar, entonces nos vamos a meter en un lío porque vamos a desarrollar una serie de conductas de evitación y escape que a largo plazo son insostenibles y que resulta que lo que intentaba evitar y escapar no se puede ni evitar ni escapar. Ahí va a estar con Sí. nosotros durante toda nuestra vida. ¿Qué son las emociones? Ese es el malestar. Mira, qué Entonces increíble. es pues nuestra historia de aprendizaje. Y en estos casos, bueno, entonces te diría que esto que todo el mundo tiene un poco de todo, eso es un poco de todo es aprendizaje, es historias aprendidas. Mira, qué maravilloso lo que vas a decir, porque me imagino, no sé, en mi interpretación de lo que vos decís, como que si queremos ir toda la vida obviando la existencia de las emociones y su manifestación en nosotros, cuando de pronto llegan y las emociones nos hablan o nos golpean, por así decirlo, Y duro. son desconocidos prácticamente y los queremos seguir ignorando. Y cuando incluso los negamos, ¿no? Negamos, no, yo no tengo depresión. Y vive todo el tiempo con sueño o con ganas de querer dormirse, cansado de todo lo que está viviendo, de pronto tiene pensamientos de que quiere desvivirse y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, y todavía dice, no, yo no estoy deprimido. Ni siquiera lo conoce, ni siquiera lo interpreta de esa manera, ¿no? Bueno, ahora, aquí hay dos cosas que sí me gustaría que nos expliques un poco. ¿Cómo atender esto de la culpa, el enojo y el resentimiento que a veces queda con la persona que se va? Bien, tenemos que comprender, de nuevo, apelaré a esta división de conductas entre las conductas guiadas por contingencia, por lo que está pasando, y las conductas guiadas por reglas verbales. Entonces, yo sé que va a existir la culpa porque van a surgir estas ideas de que yo tuve que hacer más. Es una regla verbal, no, yo tuve que hacer más, yo tuve que estar más presente. Y bajémosle. Y acá será importante comprender que si tu historia de vida no te ha permitido hablar alemán, aunque vos lo decías con todas tus ganas y No aunque el vas a cielo hablar. lo pida, no vas a hablar alemán. Entonces, Ajá. vos tenés que Sí, sí, entender que sí. hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Ya está. Tu familiar lamentablemente ya falleció y también esto es cultural porque religiosamente nos enseñan que lo que viene después de la muerte es una cosa heavy. Porque que te vas para el purgatorio, que te existe la probabilidad altísima de que te vayas para el infierno porque quien no peca en esta vida, Amén. porque que quien te vas a ir para el cielo. Entonces, imagínate que nos viven enseñando que la muerte hay que evitarla, hay que tenerle miedo, que la muerte es un proceso más de la existencia. Lo que Como la tenemos por niñez, seguro. como la adolescencia, como que es necesario comer y tomar agua, es necesario morirse. Es un par. Si nos enseñaron desde pequeño que la muerte es una fase natural y una parte más de la vida, no fuera tan catastrófico cuando nos morimos. Sí, sí, Pero, sí. pues esta idea. Entonces yo creo que en este momento le diré a las personas con culpa, con resentimiento, a ver, tu conducta ahorita está siendo guiada por reglas verbales o de verdad está siendo moldeada por lo que está pasando en el contexto. Ahora, si tienes muchas reglas verbales como yo pude haber hecho algo más, ¿qué más ibas a hacer? Has hecho lo que has podido con lo que has tenido. Ya está. O sea, esto nosotros le llamamos rumia de manera Pensamientos bien... rumiantes. Sí, justamente, ¿no? Haciendo Sí, sí. el equivalente a estos seres rumiativos. Solo un paréntesis, ¿sabes? Donde creo que, porque creo que todos tenemos el riesgo de caer en pensamientos rumiantes cuando vamos en el tráfico vehicular, cuando vamos a la par de la ventana, viendo o en el bus incluso, pero tenemos ese momento de aislamiento rodeado de todo el mundo, ¿no? Y tenemos todos esos estímulos en la memoria que nos empiezan a atacar, problemas en el trabajo, problemas en la casa, problemas personales, incomprensión de las emociones que llevamos, ¿no? Justamente, de hecho vos lo dijiste bien, todos rumiamos.
porque pues resulta que el pensamiento es parte de la evolución y no vamos a quitar miles de años de evolución ahorita. Todos rumiamos, todos tenemos reglas verbales también, o sea que no hay que satanizar las reglas verbales. Sí, No, no. ahora todos tenemos, es solo que hay que intentarnos guiar un poquito más y aquí será importante poder abrirte a la experiencia, verla un momento y dejarla ir. O sea, pensar no está mal. Tenerla verbales tampoco está mal. Lo malo es que en el 100% de tu conducta todo el tiempo. Ajá. Entonces, en este momento, cuando empiezan esta serie de ideas y pensamientos, existe una frase, no sé si es salvadoreña o toda Latinoamérica, pero mente ocupada no piensa. Ok. Y entonces vemos la ocupación como una conducta de evitación y escape que no se puede sostener a largo plazo, pues eso es insostenible. No vamos a estar ocupados No todo el vamos ocupado tiempo. todo el tiempo. Entonces, cuando te ataquen estas ideas, estos pensamientos y estas emociones, yo lo que te podría recomendar es, bien, darles un espacio, abrirlas. Si algo te preocupa, ¿cómo no te va a preocupar? Si te van a echar del trabajo, ¿cómo no te va a preocupar? Que si ya te dieron el aguinaldo, ya te lo gastaste, ¿cómo no te ¿Cómo vas no a te va a preocupar? preocupar? O sea, sí, no, preocupate, o sea, Terrible, sí, sí, preocupate, sí. está bien, me Así parece lo es. prudente, Es lógico, preocupate. lógico. Y si existen esta serie de ideas, darles un espacio, pero para no rumiar, acá la cuestión será exponete, darles un espacio y déjalas ir. Ya está. Y que de repente a los 10 minutos tú tal vez te atacó la idea porque te preocupa mucho. Ok, hacemos una pausa de 30 segunditos, un minuto, volvete a exponer, abrite la idea, abrite la emoción, exponete y después déjalo ir. Continúa con tu Ya, día. Así comprendo. que si con el bus de repente te ataca cuando vas en el bus o cuando vas manejando, abrite la emoción, date un momento, experimentala y después continúa con lo que estabas haciendo. Ok, pero fíjate que cuando lo vemos así, Eduard, me parece bien, bien, es que yo te lo digo, vaya, no es lo mismo leerlo en un libro. No, que fácil no es. Sí, ajá, sí, sí, Que correcto. fácil no No es lo es. fácil leerlo en un libro porque, por ejemplo, yo a veces voy en el tráfico y yo voy, o sea, yo digo en mi mente, ¿verdad? Si esta cámara de seguridad que yo tengo aquí en el vehículo, la dashcam que yo tengo ahí, yo chocara y muriera y la tuvieran que escuchar todo lo que yo voy hablando solo ahí en el carro, o sea, creo que me tildarían de loco, pienso yo, porque voy, entre que voy pensando cosas y diálogos que se me salen mientras voy hablando, pero del pensamiento rumiante me he dado cuenta que muchas veces llega cuando estoy conflictuado con alguien, pero muchas veces también, y no sé, fíjate que estoy bien curioso, yo mismo me digo, sí, hey, pero bájale viejo, ya, relájate, ¿de qué te sirve estar? Yo mismo me digo ese tipo de cosas como que si fuera una tercera Ah, persona, muy bien, muy bien. cuando me doy cuenta de que estoy en mi pensamiento, hey viejo, Súper bien. relájate, men. O sea, ¿qué vas a qué estás ganando vas peleando vos solo de nuevo, digo yo, o sea, así me lo digo yo. Y sí, y caigo en cuenta. Y ahí es como que me libero de ese trance, porque es como una especie de trance en el que vos estás sumergido como queriendo resolver todas las cosas desde donde estás. Y sin embargo lo que estás haciendo es como una especie de círculo, un hoyo en el piso, ¿ya? Entonces, Justamente, o sea, sí, rumiar es tremendo porque te puede ir 10 minutos hasta una hora y no te diste cuenta qué pasó en esa hora. Entonces, pues rumiar, pues no es que esté malo, pero démosle un tiempo prudente. Entonces, yo algo que les podría aconsejar a las personas, yo aquí en contra de los psicólogos consejeros, ok. decime vos. Entonces, no, quizás algunas cosas es que intentes hacerlo por tus medios y si de pronto de verdad como que rumiar te absorbe demasiado de tu vida, pues esto de cómo hacerlo, vos lo aprendiste a hacerlo. Ahora lo que vas a hacer es aprender una conducta diferente. O sea, dejar de rumiar es aprender otra conducta. Ya Ok, está. No es ok, sencillo, ok, obviamente, ok, porque ok. si yo te digo anda a aprender portugués, pues ¿qué tienes que hacer para aprenderlo? Pues no está sencillo. O sea, Ujú. pero se puede. O sea, puedes aprender. Entonces yo quizás algunas, no sé, recomendaciones que podría dar de pronto sería si ya estás rumiando mucho, identificaste que estás rumiando, pues hace una pausa. O sea, si para aquí, momento, ya me expuse a la idea, intenta organizar la idea. Bien, de todo esto, ¿qué es lo que me preocupa específicamente? Me preocupa esto. ¿Qué puedo hacer ante esto? Pues esta serie de cosas. No puedo hacer nada y me quedo a esperar. Bien, pues esto me causa malestar. Reconocer que te causa malestar, identificarlo y luego dejarlo ir. ¿Cómo lo podemos dejar ir? Quizás anclándote con tus 5 sentidos al único lugar donde puedes vivir, que no es en la rumia, sino que precisamente es aquí y ahora. Entonces, de pronto, si vas en el carro, anclate al calor que está haciendo, anclate al ruido, concéntrate en cosas que están pasando aquí en este mundo físico que Ujú. de verdad existe. No significa que los pensamientos no existen, ¿va? Sino que anclate Por con los cinco supuesto, ajá. sentidos, por supuesto que existen, anclate los 5 sentidos que tenés acá. Pone una canción que te guste, no te diré chatear porque vos manejando, no chateas, Sí, es no, no es delito, es correcto, es delito. delito, gente, no Entonces lo pues, de hagan. pronto pone una canción que a vos te guste o puedes hacer una llamadita y lo pones en altavoz y vas muy pendiente ahí de esto, pues anclate con tus sentidos a las cosas que están pasando aquí y ahora. Ok, pero fíjate que aquí hay una cuestión, porque no sé, y quiero que tú me des una respuesta a esto, porque yo a veces siento que
no sé si es la cultura, nosotros lo aprendimos o cómo, pero como que le tenemos miedo al silencio, a enfrentar, pero no a una forma violenta, una forma confrontativa a estas emociones, ¿no? Porque yo muchas veces cuando me encuentro que estoy rumiando, lo que trato de hacer es relajar esas circunstancias y tratar, por ejemplo, voy peleando con alguien en mi mente. Y fíjate que yo tengo una costumbre regular cuando me voy a dormir. Y es que también yo ya lo he dicho varias veces en este episodio, es que trato de pensar que esta va a ser mi última noche. Yo aquí hoy me voy a dormir y no voy a despertar. Entonces suelo preguntarme si la pelea o los conflictos que tengo con las personas que tengo a mi alrededor realmente son realmente importantes, ¿ya? Entonces cuando yo voy en el carro y voy con ese pensamiento rumiante, trato como de hablar con él, ya con este pensamiento. ¿Por qué estás molesto en esta persona? ¿Realmente te afecta a esta persona? O sea, ¿lo que sucedió es tan grande? ¿O realmente lo que te afecta es el ego? O sea, que tu visión de ti mismo lo que está afectado. Entonces, no es lo que ha hecho la persona, sino lo que significa para vos, ¿ves? Entonces, voy yo tratando como de desarticular el pensamiento rumiante a tal grado de que yo pienso, o sea, el pensamiento rumiante nace por algo. Ya el Claro. pensamiento rumiante no es un artefacto que se instala en la cabeza como un virus y ahí está, no, sino que se nace de los propios pensamientos, de la propia experiencia que uno tiene y pues empieza ahí, digamos que a manifestarse y se queda 10 minutos, 20 minutos, media hora, lo que dura el tráfico, ¿verdad? Pónganme este podcast, pero después de este pequeño Muy bien. paréntesis, la cosa es, por ejemplo, yo trato de hablar con este pensamiento rumiante. Fíjate que yo tenía una herramienta hace un tiempo. A mí algo que no me gustaba era decir no sé, o no puedo, o negarme o cerrarme a algo. Como buen ingeniero, claro está. Sí, entonces lo que trataba de hacer, porque muchas veces ese no sé me limitaba a no hacer nada, ¿ya? Entonces, tenía, y muchas veces yo tenía el conocimiento, yo tenía la idea de cómo solucionar ese problema. Entonces lo que tenía era como una versión, digamos, el super yo, o sea, de qué es lo que diría alguien que sí sabe hacer esto, ¿ya? O qué es lo que podría empezar a hacer para acercarme a este. Entonces, aquí lo que quiero plantear es que primero, o a mi forma de ver, y vos corregime por favor, que el pensamiento rumiante creo que hay que saber discutirlo, hay que saber hablar con él, pienso yo, no sé, pudiera ser una opción, o si no, me decís si me equivoco y al final lo que estoy haciendo es algo negativo. Pero también pienso que así como la psicología es una ciencia, ¿sí? Pienso también que dentro y es estadística y se puede, digamos que calcular incluso comportamiento y todo esto, creo que también existen los artefactos mentales. Así perdóname, yo soy un profano de la Claro, claro, temática, ¿sí? despreocúpate. Pero por ejemplo, si yo te digo, mira, alguien va a venir a tocar, estate atento a la puerta, aunque vos estés barriendo, aunque vos estés ordenando aquí lo que sea, de pronto alguien va a tocar y vos ya tenías en tu mente estar a la expectativa de que alguien iba a hacer esto. Entonces, son como pequeños herramientas o artefactos que uno puede desarrollar. No sé, ¿eso es posible? Fíjate que voy a unirlo con una pregunta que me hiciste hace rato y fue que por qué funcionaba la terapia. Ujú, Y porque hay gente que no va a terapia y también se siente bien. Y es que recuerda que no existe libre albedrío, entonces lo que es que la conducta está determinada por leyes de la conducta. Entonces, esas leyes, las entendas o no, están pasando. Entonces, alguien puede que no entienda la gravedad, pero por su historia de aprendizaje nos va a aventar de un palo, vea, después de sí. haber cortado los mangos. Ah, pues pasa lo mismo con la conducta. La terapia funciona porque dentro de terapia se ponen de manifiesto los mismos principios que vos has tenido durante toda tu vida en todos los momentos. La única diferencia es que un terapeuta experimentado y que se basa en ciencia entenderá los principios y te hará llegar quizás un poco más fácil al desarrollo de nuevas conductas. Ujú, Pero lo que vos estás haciendo sin ir a terapia se entiende como una tecnología aplicada, que son técnicas que se llama, por ejemplo, diálogo socrático. ok. Y es ponerme como a debatir por qué estoy enojado, ¿no? ¿Qué fue lo que específicamente pasó? ¿Qué me sucedió? Y esto que vos le llamás desarticular, pues sí, sería un moldeamiento verbal en el cual vos vas llegando poco a poco a un punto. Tenés toda la razón cuando vos decís que la conducta no surge de la nada, porque si no fuera parte de la teoría espontánea. ¿Te acordás aquella que decía que Sí, los sí. ratones salían del papel? Entonces, no, pues la conducta Ajá, se da ajá. como resultado de la interacción de tu contexto, así que lo rumiativo que vos tendrás va a ser dependiendo de la interacción con tu contexto. Es que me peleé con tal persona y vas a empezar a rumiar con eso que ha pasado, no de la nada, que estoy rumiando que me gane $1.000.000, pues a saber qué tan hundido está la persona en alguna serie de necesidades, Ajá. quién no ha rumiado, ¿no? Qué bonito fuera ganar la lotería mañana. Sí mismo, ¿Qué ¿verdad? cosas haría, no? Entonces, estas Esos dulces cumplen una mentales. función, Ajá. justamente. Entonces, pues yo le diría a las personas que como que se ponen a rumiar mucho, que en terapia vos te vas a dar cuenta que son los mismos principios de aprendizaje que te pasan en la vida cotidiana. Así que vos sin saber estos principios, has empezado a hacer
hacer conductas que en algún momento te han funcionado y al funcionarse las seleccionas y entonces empezás bien, ¿qué me funcionó la vez pasada? Pues preguntarme por qué estoy enojado, qué de todo lo que pasó en el día específicamente fue lo que me enojó. Ya identifiqué que específicamente fue lo que fue lo que me enojó. Entonces algo importante es no invalidar tus emociones porque son normales, pues son válidas. Entonces decir sí, tenés toda la razón de haberte enojado. ¿Cómo no me iba a enojar con esto que me hicieron? Pero resulta que ya pasó. Ya está. Los Entonces me efectos son enojé. irreversibles, lo que Sí, sea. correcto, ya pasó, ya estuvo, ya está. Entonces acepto lo que está pasando y me comprometo a ver qué puedo hacer de hoy en adelante para sentirme mejor. Ok. Entonces no es negar la emoción, ni es culparte por sentirte enojado, porque resulta que sentirse enojado es normal. Es Entonces es natural, mejor correcto. aceptarlo, no es como, bien, sí, tenés razón, esto que hizo este fulano a mí me enojó mucho y eso es lo que me tiene rumiando. Entonces era lógico que yo me enojara dado este contexto, bajo esta conducta que acaba de pasar específicamente, pero ya está, ya Incluso, pasó. incluso rumiar es, en algunos casos, tratar de justificarse a uno mismo un acto que uno tuvo. Por ejemplo, Sí, esa persona me hizo enojar y por eso actué así. ¿Ya? justo, no es que la rumia tiene una función. No te podría decir que cumple la misma función en todas las Sí, sí, por personas, porque supuesto, habría que tiene que hacer ahí serlo, un, sí. un análisis funcional de la conducta de esa persona, pero rumiar cumple una función. Funciona, todas las conductas son funcionales. Ok. Así que si funciona, va a seguir apareciendo. O sea, si funciona, aumenta la probabilidad de que la emisión de esta conducta vuelva Se a darse. sostenga. Ok, Justamente. mira qué interesante esta vaina. Bueno, y ahora, bueno, ya nos hablaste un poco de esto, de la culpa, el enojo, el resentimiento, de lo que nosotros a veces tenemos o sentimos base a estas reglas verbales que desarrollamos. Pude haber hecho algo más, es mi vida y el ritmo que llevo lo que me hizo alejarme de esta persona. Ya no éramos cercanos, ¿no? La vida es así, te lleva por cierto camino y pues eso hay que aprender a soltar y a perdonar. Y es lo que yo te quiero preguntar. Muchas veces se habla de esto de sanar, ¿sí? Una pérdida, de soltar, de perdonar. No sé, yo aquí comienzo siempre con Claro, una claro. hipótesis porque yo quiero que me la Muy bien, muy destruya. Sí, bien. sí. A mi forma de ver, Como debe de ser. este tema de sanar creo que es incorrecto. Yo creo que una persona no sana como tal, porque no es Porque como no que... te enfermas. Sí, exacta. Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Porque, por ejemplo, cuando viene y pasa algo duro en tu vida, una situación traumatizante, y cómo se llama, y aquí hablamos de sanar, no vas a regresar nunca a ser la persona que eras antes de eso. Parte una parte de vos. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando se va un ser querido, ya no vas a ser la misma persona. Y aquí la gente siempre como que quiere regresar a ser la misma persona de antes. A mi forma de ver el tema, o lo que nosotros podemos interpretar como sanar, es aprender a vivir, aprender a ser esta nueva persona que sos después de la experiencia vivida, ¿ya? Pero aquí este tema de soltar, perdonar y sanar, ¿qué me decís vos? Intentemos operatizarlo de nuevo. Ok, Es lo ok. que más funciona cuando estamos en terapia, ¿no? Como intentar comprender qué es lo que significa para la persona sanar. Ajá. Entonces de pronto la persona puede decir, es que para mí sanar sería continuar con mi vida cotidiana, regresar Ok, a ok. mi vida, intentar, qué sé yo, recordarlo sin tener que llorar. ¿Cómo vas a regresar a recordar a una persona sin llorar si cada vez que la recordás inmediatamente a cuando viene la tristeza la cortás, le evitás, escapás y no dejas que se exponga, que llegue a su pico y que después baje? Consumís cualquier cosa para... Justamente, qué sé yo, que te alcoholizás, que ves Ujú. televisión, que tampoco es como muy normal, ¿no? Que te eches 10 horas viendo Netflix de manera jalada. Gente, no es normal. Hay que preguntarnos ahí qué onda, vea. ¿Estamos No bien? significa que sea normal, significa que cumple una función, pero ¿será que esta conducta que estoy haciendo me acerca a cómo me quiero sentir Ok. o me aleja de Ok, pronto? No ok. significa que sea normal o que sea patológico, sino que preguntémonos para qué. La respuesta de Qué la conducta no interesante, está en el ok. por qué, está en el para qué. El para qué. Entonces, ¿qué significa soltar? ¿Qué significa sanar? Bien, tenemos que quizás empezar por la aceptación. O sea, no podemos modificar nada que no hayamos aceptado. O sea, no sé si me explico Sí, sí, ahí. sí, sí, sí. Entonces, hay que aceptar que la persona que tanto amábamos ya no está con nosotros y que no se fue y me dejó aquí tirado en este mundo por egoísta, sino porque es parte natural del proceso de la vida, morirse. Porque yo he escuchado eso. Puta, ¿por qué se murió, men? Sí. Justamente, y nos hacemos lío pensando cómo va a ser mi vida sin esta persona acá. Entonces, bueno, primero pues aceptemos que la persona que acaba de fallecer es un ser querido y lo que viene a continuación es malestar. Malestar que no puedo evitar, que es necesario y que lo tengo que experimentar. Entonces, expongámonos a este malestar. Creo que la palabra acá será aceptar. Aceptar. Aceptar el hecho, ¿no? Aceptemos que lo que está pasando en este momento es real, no lo puedo cambiar, esto es lo que hay y aceptar que lo que estoy sintiendo en este momento es malestar y es parte de mí y es natural. Luego entonces, cuando yo ya lo acepté,
Si yo ya acepté que mi persona ya falleció, que este ser querido ya no está en esta tierra, entonces ¿qué me queda? Ah, bueno, entonces voy a retomar mi vida y voy a acercarme a las cosas que yo amo, a las cosas que yo quiero, a las personas que quedan vivas y que sigo amando. Y entonces así es como yo puedo aceptar, perdón, así puedo soltar, sanar, entre comillas, ¿no? Y adoptar la vida otra vez. Primero ser aceptando, porque si yo sigo batallando con esta idea, con esta regla verbal de por qué se fue, es que no toda la vida vamos a tener una, o sea, sí tener una explicación por qué se fue, porque morirse es parte natural del proceso de la vida. Puede que la respuesta no sea tan agradable a tu parecer, pero es Sí, lo que hay. Entonces aceptemos eso. el hecho Aceptemos como los tal. hechos y aceptemos cómo nos estamos sintiendo y aceptemos que sentirnos así es parte de ser seres humanos porque el sufrimiento es inherente a nuestra existencia. Está ligado a nosotros, es parte de nosotros. Y si yo ya acepto esto, entonces me será más fácil ahora reorientar mis conductas dirigidas hacia donde yo quiero estar. Pero si yo sigo culpando a la persona por haberse muerto, entonces no estoy aceptando que ya se murió. O sea, y yo tengo una hipótesis, ojalá algún día la vida me dote de los recursos económicos para ser un investigador Yo mediante ñeño. a tiempo completo. Ajá. Fíjate que esto no quiero que lo vean desde un prisma científico, esto es pura empiria de la gente que yo atiendo. Y es que he notado que la gente que más rumia son profesionales. Y tengo la hipótesis, obviamente, que si durante 5, 6, 7, 8, 12 años de tu vida te han enseñando que pensando vas a llegar a la conclusión, a la solución, pues entonces rumiando es como le voy a encontrar sentido a todo. Pero resulta que no todo va a tener una Sí, explicación. Entonces, sí, esta es una hipótesis. No sí, quiero que van a decir, no. allá Edward dice que no, 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 esto es No, mira, una qué idea locada. interesante, qué interesante, qué interesante totalmente. No sé, yo diría que sin duda, tal vez también yo te diría, y perdón por ser así, pero solo estás viendo, digamos, que el lado negativo de la circunstancia. O sea, no me refiero a positivo o negativo de una forma de bien o mal, sino que solo estás viendo un contraste, y es que en nuestro medio, y como vos lo dijiste, ir a terapia es Un un privilegio. privilegio. Y el privilegio muchas veces lo tienen aquellas personas que a través de una educación formal han podido dotarse de los recursos y poder asistir. Entonces, no sé si es al final el tema de que las personas con un título universitario son las que te llevan con este perfil porque estudiaron una carrera universitaria y es porque las personas que logran darse cuenta que necesitan atención psicológica son las que y tienen este perfil, son las que se lo han podido pagar. Fíjate que he tenido el privilegio de estar más de un contexto, pues obviamente Ujú. al ser parte de la nacional, todo tu abordaje en términos de salud, que pues yo siempre me he orientado al lado sanitario, mucho me gusta el curso humano, para serte honesto, Ok, ha sido una experiencia desde el público, ok. o sea, atender a la gente de a pie del día a día. Y posterior a eso, a graduarme, tuve también la oportunidad de trabajar para el público. Entonces también tuve el acercamiento con la gente de a pie, que no significa que no rumia, todos rumiamos. Sí, Ajá, sí. justamente. Entonces, pero por eso te digo, me encantaría investigar lo que genial fuera que algún Ajá, día ajá. tuviera el privilegio de tener recursos para desarrollar investigaciones en mi país, que de verdad me encantaría hacer. La Pero investigación es lo único que nos va a hacer salir adelante realmente. definitivamente, Ujú. estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces, he notado eso. He tenido como el prisma de atender en el público y en el privado, y he notado que las personas con grados académicos tienden a rumiar más. Esto es un Ujú. dato meramente estadístico desde mi pobreza empírica que ha sido muy chiquitita porque pues llevo 6 añitos aquí en el recorrido. Así que nada más es una idea. De Ah, pero momento es por lo una menos ir idea. perfilando esas ideas es Ajá, de algún gran día valor. esperemos poder investigar. Sí, totalmente. Ya nos encontramos en la recta final de este episodio, Edward, y me gustaría preguntarte algunas cosas. Ya te decía yo que en los episodios pasados hablamos un poco sobre este tema de lo sobrenatural y las experiencias personales sobre el tema de los muertos, de los espíritus, de los fantasmas, todo esto, ¿no? Pero aquí me gustaría preguntarte a ti desde el punto de la psicología. ¿Por qué algunas personas aseguran ver o sentir a sus seres queridos después de la muerte? Bien, para esto ya hablábamos de una clasificación de las conductas, ¿no? Aquellas por contingencia y otras que por reglas verbales. Hoy vamos a apelar a otra clasificación de las conductas que denominamos condicionamiento pavloviano o clásico y condicionamiento operante o skinneriano. En el condicionamiento clásico
No sé si han escuchado el famoso experimento de Pavlov con el perrito y que lo hacía salivar. Bien, yo sé que esto va a ser difícil de digerir, pero exactamente los mismos principios están en nosotros. No Ok. somos diferentes, no somos diferentes. Y cada vez que alguien diga, no, el conductismo ya murió y que sus principios no sé qué, pues recuerda que cada vez que el teléfono le vibra, usted por condicionamiento lo agarra. Así Sí, que, así mismo, así de fácil se justamente. calla una persona. Ajá. Justamente, entonces en el condicionamiento pavloviano nos damos cuenta que existen estímulos incondicionados que elicitan respuestas incondicionadas, como en el perrito de Pavlov, comida equivalente a salivar. Tal cual. Incondicionado, Ujú. conductas innatas, heredadas filogenéticamente por la especie. Y ahí encontramos a las emociones. Entonces, de repente aparece un estímulo neutro, que en un momento no tiene ningún valor, por eso es neutro, pero en la repetición, que en este caso fue un diapasón o un metrónomo, que la gente lo dice con una campana, pero para seguir el ejemplo, la campanita. Ujú. Entonces resulta que ese estímulo neutro era la campana. Y teníamos el estímulo incondicionado, que era la comida. Entonces el perro aprendió por condicionamiento clásico que la campana traía comida, ¿no? Entonces digamos que eso se aparea, el término correcto, y el estímulo neutro adquiere las propiedades del estímulo incondicionado. Entonces hoy Ok. ya no es neutro, hoy es un estímulo condicionado, que por sí solo tendrá la probabilidad de elicitarte lo que te provocaba el otro. Y eso nos pasa todo el tiempo a todos nosotros. Por ejemplo, yo pues, trabajo ahí en un hogar y como todos los días que el mismo chalet. Entonces yo no llevo hambre a veces. Pero cuando veo el chalet de lejos, he comido tantas veces en ese chalet que solo ver ahí el chalet, la pintura del lugar, a mí me empieza a salivar y me empieza a dar hambre. Ah, ok. Entonces, eso nos pueden provocar emociones que sin darnos cuenta existen estímulos que se han emparejado. Entonces, por ejemplo, vos ves a tu pareja la primera vez, pues no te licita nada, pues es la primera vez que la conoces, ¿no? Pero con el tiempo, ¿por Ey, qué cuando la depende, vemos de depende, leja? No, no, depende. no, me refiero en términos Ajá. emocionales. Ah, ok, ok, ok. Ya, De ya, primera ya. instancia te puede atraer, te puede gustar, te puede excitar incluso, ¿no? Shoo. Ajá. Justamente, ¿no? Pero no te va a provocar amor, no te va a provocar Ajá. esta serie de emociones. Entonces, cuando la ves de lejos, ya llevas un mes y has pasado tantas cosas bonitas con ellos, ay, que has llorado, que has disfrutado, has tenido relaciones, te has reído, entonces ahora ya no es un estímulo neutro, ella su pura presencia va a elicitar en vos una serie de respuestas fisiológicas o emociones. Entonces vos la ves de lejos y empezás a sentir toda esta alegría, ¿no? Y emoción, y así pasa con los olores, con los sabores, de repente alguien puede pasar cerca de vos que resulta que es el mismo perfume de ella o de él, y con el perfume Ya te está. aceleras el Sí. corazón, te estará por aquí, ¿no? Y pero resulta que no era él, otra Sí. persona con ese perfume. Ujú. Entonces cuando la gente dice que siente a sus seres muertos, yo no estoy diciendo que no lo siente, lo que siente claro que es real. Ahora, la explicación que le damos a esa sensación sería la diferencia. Ok. Pueda que dentro de su entorno hayan estímulos específicos que se han emparejado con lo que la persona provocaba y ahora ese estímulo te lo provoca. Y vos entonces darte cuenta, obviamente, cuando entender los principios de conducta. Y entonces de pronto nos sometemos o nos exponemos ante estos estímulos y estos estímulos nos provocan esta sensación. Y decís, es que yo la siento aquí conmigo. Es que yo lo siento aquí conmigo. Yo siento que es entre nosotros. Pero con esto no les quiero quitar lo romántico, ni lo bonito al amor, ni a nada. Solo trato de explicarlo. Pero sí, pues obviamente si llegas a su casa y decís, no es que yo cada vez que abrazo esta camisa que era de él o que era de ella, yo siento que está conmigo, pues es un estímulo que antes fue neutro y ahora es condicionado y te va a provocar una serie de emociones que como respuesta condicionada lo está provocando, ¿no? Entonces podés sentir su olor, su perfume. Así habrán estímulos que sin darte cuenta se emparejaron y ahora con su pura presencia vos sentís y no sabes por qué. Tampoco lo podés explicar. Nosotros sí. Pero Ok. es eso, pues es un condicionamiento clásico pavloviano. Entonces con eso no quiero decir que no lo sientas claro, que es real lo que estás Sí, 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 sintiendo. totalmente. Y Pero la como que no lo busques explicación a lo que tampoco. sentís es la Ajá, diferencia sí, sí. justamente. Sí, o sea, con esto creo que es importante comprender de que si uno siente o tiene esas sensaciones y que pueda haber una explicación para esto, no significa que uno debe de restarle valor o importancia. Como tú ya lo decías, es parte de un proceso, es parte de recordar. Recordemos que aunque nosotros podamos explicar cómo funcionan los átomos, cómo funcionan las uniones cerebrales en nuestro cerebro, también la experiencia de ser humano es una experiencia compleja y compuesta que nosotros vamos experimentando. Esta experiencia de ser humano es real, tan real como las experiencias y las uniones neuronales, lo físico-químico, pero la experiencia es humano tal cual es. Por lo tanto, detrás de todo esto siempre es importante darle el valor, recordar, no porque tenga una explicación pierde su valor. Correcto. No porque podamos explicar las emociones van a dejar de ser importantes. Claro que no. Se nos ha mantenido vivos durante miles de años. Totalmente. Ok. Bueno, ahora,
Ya para ir cerrando, tengo un par de preguntitas más, siempre regresando a esto del duelo colectivo. ¿Qué beneficios tiene para la comunidad recordar esta comunidad junta, recordar a sus muertos hoy? Por ejemplo, esta comunidad salvadoreña que sale a las calles, o bueno, a los cementerios, a llenarlos de flores, a llenarlos de color. Mira, en México, pues el Día de Muertos es todo Un un acontecimiento. acontecimiento en el que prácticamente es como volver a vivir con esa persona un día. Te vas a otros países en Asia y sacan a los muertos en África sacan a Sacan a algunos sus muertos a dar momias vueltas por el también pueblo, sí, ahí o y sea, los andan paseando. ajá, que a mi forma de ver, ajá, qué loco, pero para ellos es su forma de ver de llevar las cosas, ¿no? Pero, Ahí es ¿qué me donde decís? vemos que las conductas no son ni buenas ni malas, ni normales ni anormales, ni enfermizas o patológicas o saludables, solo son conductas. Y que será el contexto quien determine o que se encargue de decirte qué es lo que se supone que es bueno o malo. Exactamente. Entonces, ¿qué rol juega? Pues es muy importante porque que estos son rituales. Estos rituales recordemos que no surgen de la nada, no surgen en el vacío como la teoría espontánea, sino que surgen a raíz de ser con conductas que funcionan y como funcionan son seleccionadas y entonces se replican. Eso es bastante importante porque existe algo llamado moldeamiento y modelado. Entonces nosotros empezamos a modelarle a las nuevas generaciones una serie de rituales o conjunto de conductas que nosotros hemos aprendido gracias a la historia de nuestros antepasados que son conductas que nos van a ayudar a aliviar el malestar, que son conductas que nos van a unir, que nos van a dar cohesión. Yo soy de un pueblito y el único día que nos veíamos en todo el año era este día. Era precisamente cuando llegábamos a enfrentar a mi abuela. Entonces era el único día que nos reuníamos todos. O sea, ese día fijo todo el mundo hasta allá, casi que. Y de pronto el 31. Ok. Entonces imagínate este rol que cumple tan importante de que no importa qué tan ocupado esté, qué cosas tenga que hacer, yo el 2 tengo que ir a enfrentar. Y yo me voy a encontrar con mis primos, mis tíos, mis abuelos, mis papás, mis sobrinos, etcétera, mis hijos. Entonces cumple una función y es seguir teniendo esta pertenencia, esta identidad que nos caracteriza, que como te digo, de pronto esto ya se hacía antes de manera diferente, una forma morfológica diferente, de repente las religiones lo hacen un poquito modificable, pero son importantes porque nos siguen uniendo con las personas, tenemos haciendo conexión con las personas que siguen en vida. También recordemos que, También yo diría, si me lo ujú, permites, validar claro, la emoción, la sensación. Porque como tú lo decís, o sea, si imagínate, o sea, hoy en día vivimos en esta época, el capitalismo como tal, y esto en alguna medida también limita como a que somos máquinas de producción, en alguna forma, o sea, nos medimos por como la cantidad de cosas que producimos, claro, la cantidad de dinero que hacemos, ¿ya? Y no tanto por lo que sentimos, ¿sí? Entonces, imagínate que no tuviéramos un día para poder validar todas estas emociones de añoranza, de saudade, como dirían los brasileños, de alguien que ya no está en nuestra de vida. extrañar a un Sí, ser querido. exactamente. Entonces, no, esto también hacerlo grupalmente valida de alguna manera esas emociones y permite, aunque paupérricamente diría yo, porque muchas personas se limitan por sus reglas verbales, de aflorar esas emociones. Me gusta escucharte estos términos, muy bien. No, y tienes toda la razón. Lo iba a abordar en la parte de las emociones. Entonces, el desarrollo de la conexión social, por otra parte, la regulación emocional que esto conlleva, y ahí podemos encontrar la validación de las emociones, ya que son contextos donde se nos permite llorar, donde se nos permite estar mal. O sea, si vos te pones a llorar a medio año y decís que tenías a un familiar que se murió hace 10, la gente te puede ver como, pues sí, pero ya pasó, tranqui, no pasa nada. Y surgen estas invalidaciones. Pero en el contexto de Día de Muertos, en el contexto de los fieles difuntos, vos vas al cementerio, lo inflorás, hablas con una tumba, hablas con lo que representa en ese momento tu ser querido y nadie te dice que estás loco. Y tu familia Y tu familia alrededor. está y justamente, y llevas y le llevan el nuevo cipotillo, y mira, aquí está su nieto. O sea, si a vos te ven en otro día haciendo esto, la gente te podría tachar, te podría invalidar, te podría castigar lo que estás haciendo, pero este día nos permite regularnos emocionalmente, nos permite expresarnos y nos permite que estas expresiones de emoción sean válidas. Que no significa que en otra época del año no lo sea, sino que socialmente hoy se ve bien, pero dentro de un mes no se va a ver tan bien, ¿verdad? Ajá, Justamente entonces sí nos sirve como cohesión grupal, como regulación emocional, como validación de las emociones qué y como interesante. parte de nuestra identidad, pues porque esto es algo que nosotros nos hemos apropiado y que nos pertenece. O sea, este día inclusive, imagínate, es reconocido totalmente como feriado. Y el Estado, el capitalismo, se priva de la producción de este día Amén. por dejarte ir a ver a tus familiares y reunirte con ellos y recordar lo bonito que fue. Entonces otro día vos puedes extrañar a una persona y la gente te puede decir, pues sí, pero ya se fue, ya no lo extrañé, ya estuvo. Pero hoy justamente este día te puedes reunir y puedes decir cuánto lo extraño. Y la gente te va a decir, ¿cómo no lo vas a extrañar?
Entonces, pues Ok. esto, en un mundo tan acelerado, en el que vos valés dependiendo de lo que producís, una pausa es pecado. Porque en esa pausa vos no estás No produciendo. estás produciendo, sí, Entonces, este correcto. día es una pausa meritísima. Este día es como una pausa en medio de la producción capitalista y decir, hoy me voy a dedicar a sentir, hoy me voy a dedicar a extrañar, Imagínate. hoy me voy a levantar a buena mañana, aunque sea día de descanso, para ir a chapodar, para ir a, recuerdo ya en mi pueblo que decía, le tumbo la tumba, le pinto la cruz, justamente para eso, para ir Ok. a hacer una serie de rituales, entendido Ajá. como un conjunto de conductas que facilitan la expresión emocional, la cohesión grupal y nos da un sentido de pertenencia a nosotros. Mira qué maravilloso. Un día de estos, un 2 de octubre, no, perdón, un 2 de noviembre hay que tomarnos los medios de producción masivos. Amén por eso. Pero me parece interesante totalmente, fíjate. Es un día, creo que yo me llevo siempre, cada episodio me llevo nuevas ideas, nuevos pensamientos y la verdad es que es bonito resignificar los días porque muchas veces le queremos dar un significado, claro, siempre está relacionado a lo religioso, pero más allá de lo religioso es un momento espiritual. Claro. Sí, porque la religión como tal marca un ritmo, una forma, una manera, esto es lo que tienes que pensar este día. Pero dentro de esta oportunidad de libre albedrío, de libre pensamiento también, uno puede interpretar esto, bueno, ya lo decía vos, libre albedrío no tanto, sino que estamos sujetos a las leyes del comportamiento, Justamente. sí, pero dentro de lo que nos permite De la la ley del conducta de comportamiento, decisión. De la conducta de decisión, justamente. perfecto. Entonces yo diría que es fantástico poder resignificarlo y poder ver hacia nuestros lados y comprender que el dolor que uno siente es un dolor que se comparte, que las tristezas por las que pasamos las pasamos todos, que no estamos solos, que más allá de sí comprendernos como un ente individual que pertenece a una sociedad, somos parte de esa sociedad y que también le aportamos, ya sea desde nuestra producción económica diaria, pero también nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra creatividad, nuestras luchas personales, ¿no? Y eso es también el Día de los Fieles Difuntos, el Día de los Muertos, el día que damos para poder recordar, pues un acto también humano de no olvidar que somos seres, que somos personas, que estamos Finitas. aquí completamente finitas, sí. Mira qué interesante este episodio. Ahora, tengo unas preguntas ya. Ya hoy sí ya vamos a ir terminando, Dale, lo dale. siento, yo ya te tengo secuestrado aquí. ¿Qué prácticas podemos hacer para poder realizar o poder atravesar un duelo sano? Primero, quizás no invalidar lo que sentimos. Yo sé que históricamente eso responde a tu historia de aprendizaje y Mm. desde pequeño nos han dicho que pues sentir está mal y que este mundo también muy acelerado nos dice que toda la vida tenemos que sentirnos bien, que toda la vida tenemos que andar a tope, tenemos que estar a full. Eso es mentira. Son reglas verbales inflexibles que nos están llevando por un camino de la desgracia. Sí, Pero date un espacio. O sea, lo primero que tienes que hacer en un duelo es comprender que la muerte es la última etapa de la vida. Que sí está pasando, que sí es real y que sí está aquí y que te va a doler. Y adivina, ese sufrimiento es completamente natural, es completamente normal. No tenés por qué huir de él, no tenés por qué escapar de él porque cumple una función. Segundo, no te invalides por lo que estás sintiendo. Entender que lo que experimentas es comprensible bajo lo que está pasando. Así que si te sentís triste, no te enojes por sentirte triste. O sea, imagínate que ya sentimos una emoción intensa que es la tristeza y todavía le agregamos enojo por sentirme triste. te autorreprochas Y el hecho. justamente, y te estás castigando por sentir como todo el mundo siente. O sea, no te invalides. Ya está, o No sea, sos una máquina. justamente date la pausa de sentir y que no hay manera que te sientas bien bajo este contexto en la cual existe, o mejor dicho, dejó de existir un ser querido para vos. Te vas a sentir mal, date un espacio para sentirte mal. Tercero, después de darte el espacio de sentir, de pensar, no te quedes anclado únicamente a lo que sentís en ese momento, sino que progresivamente intentas retomar el único lugar donde puedes vivir, que es aquí y ahora. Y entonces retoma a tus seres queridos, retoma a tus amigos, retoma tu trabajo. En algunas ocasiones ni siquiera tenemos que obligarnos a retomarlo porque pues las condiciones económicas nos empujan a retomarlo a la fuerza, Tal cual. como lo que es el trabajo, ¿no? Que creo que te dan 3 días de luto por ahí, 3 o 5 días. Si es Sí. que no trabajas en un lugar muy negrero. Ay, correcto. Es muy feudalista, decíamos hace un ratito. Muy feudalista. Justamente. Así es. Es, Me agrada el término. entonces, retoma tu vida. Poco a poco, de manera progresiva, si las emociones desagradables aparecen, experimentarlas, vivirlas, déjalas ir y continúa con tu día. Y quizás por último y lo más importante, déjate ayudar.
Sí, de pronto nos da pena que nos vean llorar, podernos expresar, nos aislamos de la gente, no porque no la queramos, o no porque no la necesitemos, sino porque no sabemos cómo ocupar esa ayuda. Entonces, déjate ayudar y quizás marcar las pautas de cómo la gente te puede ayudar si a vos te cuesta. Si de pronto solamente querés compañía y te sentís muy triste y de verdad no querés salir, pero te seguís sintiendo triste, hablar con gente que querás y decirle, mira, fíjate que honestamente no tengo ganas de salir, pero de pronto ustedes pueden venir, tomamos algo acá, vemos una película. Y entonces te estás dejando ayudar porque la gente no sabe qué decirte tampoco, pero te está llegando, está ahí con vos, está a la par tuya. Entonces no alejes a la gente por tu malestar. Tómate tu tiempo, toma tu espacio, pero seguí en contacto con contextos que te apoyen y que te hagan sentir bien. Ok, muy bien. Y para terminar este episodio, ¿cómo encontramos ese equilibrio entre recordar y seguir adelante? Yo creo que dejándonos guiar o dándole un valor, mejor dicho, a lo que cada conducta se merece. Eso quiere decir que si viene un recuerdo hacia nosotros, ese recuerdo es importante porque es de un ser querido, no le evites. Dale un espacio. Y si ese recuerdo te produce una emoción, que es tristeza o de extrañarlo, también dale un espacio, se lo merece. O sea, experimenta el recuerdo, experimenta la emoción y luego continúa en tu vida. O sea, aquí el problema sería intentar evitar la emoción y el pensamiento que no se puede evitar. Y el otro extremo es quedarte ahogado en este mar de ideas y emociones. Así que el equilibrio será darle un espacio prudente a cada una de las conductas que aparecen y entender que los pensamientos son eso, son pensamientos. No son reales, no toda la vida es cierto, no toda la vida es lo que está pasando. De pronto puede surgir la idea de que yo no puedo vivir en este mundo sin esta persona. Y eso es una idea. Está bien, apareció no de la nada, sino bajo un contexto, pero no es cierta. No le des la connotación literaria de un hecho real cuando solo es una idea. Y podemos modificarla por una regla verbal un poco más flexible, que puede ser, me será muy difícil continuar sin esta persona, pero lo voy a hacer. Y lo estoy haciendo día con día. Ok, Entonces, creo que eso para cerrar sería, recuerden que antes de ser profesionales, antes de ser médicos, ingenieros, licenciados, antes de ser campesinos, antes de ser padres de familia, antes de ser la persona que lleva la comida a la mesa todos los días, o antes de ser la persona que hace la comida y permite que los demás podamos alimentarnos de ello, antes de todo eso somos seres humanos. Somos seres humanos que pensamos, sentimos y hacemos. Entonces, no hay conductas anormales en conductas que cumplan una función. Date la oportunidad de sentir, date la oportunidad de pensar, date la oportunidad de hacer y busca un equilibrio entre eso y continuar con tu vida. bueno, y con eso terminamos el episodio 163 de Proyecto Chachalaca. Eduardo, muchas gracias. Ha sido fantástico tenerte por acá. No, gracias a vos, Salvador. Qué honor, qué honra estar por aquí. Los admiro mucho y pues nada, gracias por invitarme. Gracias. Nos escuchamos pronto.